Solo soy un agricultor de campo. Sin embargo, una actriz de primer nivel, ganadora de importantes premios internacionales, está intentando desesperadamente volver conmigo, porque hace 3 años me dejó sin mirar atrás para irse al extranjero a estudiar y desarrollar su carrera. Ella pensó que lloraría desconsoladamente, me derrumbaría y le suplicaría que se quedara, pero yo simplemente me di la vuelta, la bloqueé y eliminé de todas partes. Hice las maletas esa misma noche y regresé a mi pueblo para dedicarme de nuevo a la agricultura. 3 años después, ella estaba de pie junto al borde de mi campo, conteniendo las lágrimas. Jorge, durante estos 3 años te he escrito innumerables cartas y he dicho lo siento 10.000 veces, pero nunca recibí una sola respuesta tuya. Fui demasiado egoísta, demasiado molesta y demasiado arrogante. Pensé que siempre estarías esperándome en el lugar donde te dejé. Esta vez, ¿puedo ser yo quien te persiga? Capítulo 1. Me enteré del regreso de Lucía al país por la televisión de la tienda del pueblo. En ese momento estaba mordiendo una paleta helada mientras jugaba ajedrez con un anciano vecino. El viejo entrecerró los ojos hacia la pantalla mientras la presentadora de noticias de entretenimiento hablaba con una voz tan aguda que parecía capaz de atravesar el techo. Última hora. La ganadora internacional del premio a mejor actriz, Lucía, ha regresado oficialmente al país para continuar su carrera. Esta talentosa actriz, que ganó el premio a mejor actriz en un importante festival internacional de cine con tan solo 24 años, sigue siendo el centro de atención allí donde aparece. Mi mano tembló y estuve a punto de dejar caer una pieza de ajedrez sobre mi propio pie. El anciano soltó una carcajada y capturó mi caballo. Muchacho, concéntrate. Tu nivel de ajedrez está muy por debajo de tu habilidad para cultivar la tierra. Me quedé mirando la televisión. Lucía salía por el pasillo VIP del aeropuerto. Las gafas de sol cubrían la mitad de su rostro, dejando visible únicamente la marcada y fría línea de su mandíbula. Los flashes de las cámaras explotaban sin descanso a su alrededor. Ella simplemente inclinó ligeramente la cabeza hacia las cámaras sin sonreír y se marchó rápidamente rodeada de guardaespaldas y miembros de su equipo. No se parecía en nada a la chica que yo recordaba, aquella que llevaba una coleta y me tiraba de la manga mientras lloraba. Parecían 2 personas completamente distintas. El anciano siguió mi mirada y observó la televisión. ¿La conoces? Es bonita. Sí, pero parece traer problemas. Aparté la vista y me metí en la boca la paleta medio derretida. El frío me hizo doler los dientes. No la conozco, respondí vagamente. Solo soy un agricultor. ¿Cómo podría alguien como yo tener alguna relación con una gran celebridad como ella? El anciano chasqueó la lengua un par de veces y no siguió preguntando, volviendo su atención al tablero de ajedrez. Pero mis pensamientos ya se habían alejado. 3 años. El día en que Lucía se marchó al extranjero también era verano. El aeropuerto estaba abarrotado y lleno de ruido. Sus ojos estaban rojos como los de un conejo, y se aferraba con fuerza a la manga de mi sudadera, con las uñas casi clavándose en mi piel. Jorge, dijo entre lágrimas, intentando sonar feroz mientras parecía lamentable al mismo tiempo. Como mucho estaré fuera 2 años. Cuando termine mis estudios volveré. No puedes enamorarte de nadie más y tampoco puedes olvidarme. ¿Entendido? ¿Qué respondí yo entonces? Ah, sí, lo sé. Hablas demasiado. Muévete antes de perder el vuelo. Entonces le aparté los dedos uno por uno y la empujé hacia el control de seguridad. Ella seguía girándose para mirarme cada pocos pasos, mientras las lágrimas caían sin parar por su rostro. Yo permanecí allí hasta que su figura desapareció entre la multitud. Entonces me di la vuelta. En cuanto salí del aeropuerto, saqué el teléfono y la bloqueé y eliminé de WeChat, de su número y de cualquier forma posible que tuviera para contactar conmigo. Después regresé a casa, empaqué lo imprescindible, compré el primer billete de tren hacia mi pueblo natal, y desaparecí de la noche a la mañana. No hubo ningún conflicto dramático, ni discusiones, ni malentendidos. Simplemente sentí que era hora de terminar. Lucía era demasiado extraordinaria, tan extraordinaria que yo sentía que no estaba a su altura. Era como una estrella ascendente destinada a brillar en la parte más alta y luminosa del cielo. Y yo, Jorge, era una persona común en todos los sentidos posibles. Mi mayor sueño era quedarme junto a las pocas hectáreas de tierra de mi hogar, cultivar frutas y verduras, echarme una siesta bajo un árbol en verano y sentarme junto a una estufa comiendo batatas asadas en invierno. Nuestros caminos comenzaron a separarse desde el momento en que recibió la carta de admisión de una de las academias de cine más prestigiosas del mundo. Ella seguiría avanzando,
Yo me quedaría donde estaba. La distancia entre nosotros no haría más que aumentar. Era mejor un dolor breve que uno interminable. Antes de que pudiera volar demasiado alto, corté el hilo que nos unía. Era lo mejor para ella, y también para mí. Durante estos 3 años en mi pueblo me dediqué a cultivar la tierra, reparar la vieja casa y, ocasionalmente, aceptar algunos trabajos de diseño por internet. La vida era tan tranquila como el estanque profundo que había a la entrada del pueblo. Incluso lanzar una piedra apenas provocaba una ondulación. Pensé que mi vida continuaría así para siempre, hasta que un día el jefe del pueblo llamó a mi puerta con una sonrisa de oreja a oreja. Jorge, buenas noticias. Noticias enormes. Hay un programa sobre la vida rural. Una gran producción llena de celebridades. Han elegido nuestro pueblo y han solicitado específicamente usar tu patio para el rodaje. Mi corazón se hundió de inmediato. ¿Por qué mi casa?, pregunté. El jefe del pueblo me dio una entusiasta palmada en el hombro. El equipo de producción dijo que se enamoró del ambiente de tu casa. Es auténtica. Está llena del encanto del campo. No te preocupes, te pagarán. Y no será poco dinero. Todo el pueblo recibirá publicidad. Quizá incluso nos convirtamos en una atracción turística. Intenté negarme, pero el jefe del pueblo no me dio ninguna oportunidad. Se marchó alegremente después de entregarme una tarjeta de presentación del equipo de producción. Al día siguiente llegaron los responsables del programa, el director, los productores y un gran grupo de trabajadores recorrieron mi patio mientras asentían repetidamente. Bien, muy bien. Está cerca. Este molino de piedra. Este viejo pozo. Es perfecto. El director, un hombre de mediana edad con los ojos brillando de emoción, dijo: Señor Wang, probablemente dentro de unos 3 días nos instalaremos para preparar el escenario y comenzaremos oficialmente las grabaciones dentro de una semana. Durante el periodo de filmación quizá necesitemos que se aloje temporalmente en otro lugar. Por supuesto, le reservaremos el mejor hotel del pueblo. No hace falta, lo interrumpí. Puedo quedarme en la casa de mi segundo tío, justo al lado. Necesitaba vigilar lo que estaba ocurriendo. La inquietud en mi corazón crecía desenfrenadamente, como malas hierbas extendiéndose por un campo abandonado. Capítulo 2. 3 días después, mi patio estaba repleto de equipos, luces y reflectores. Yo estaba agachado sobre el tejado de la casa de mi segundo tío, observando a toda aquella gente ocupada abajo, sintiendo una absurda sensación de irrealidad. El día antes del inicio del rodaje, el director me entregó la lista definitiva de invitados para que me familiarizara con el proceso. Aunque usted no aparecerá en cámara, procure no meterse accidentalmente en una toma. Tomé la hoja y recorrí los nombres con la mirada. Entonces me detuve en el último. Lucía, negro sobre blanco. Mis dedos apretaron el borde del papel con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. ¿Lucía? Escuché mi propia voz sonar extrañamente lejana. Claro, Lucía, la invitada más importante de nuestro programa. Acaba de regresar al país y ya aceptó participar. La atención mediática va a explotar, dijo el director emocionado. ¿No se lo esperaba? ¿El señor Wang también sigue las noticias del entretenimiento? Forcé una sonrisa sin responder. Seguirlas. Las seguía demasiado. Había huido durante 3 años, pensando que nos separaban montañas, océanos y vidas completamente distintas. Y al final, un simple programa de variedades la había hecho aterrizar directamente en mi patio. ¿Qué clase de broma era aquella? ¿Huir? ¿Volver a cargar con las maletas y escapar otra vez? Miré el viejo patio, transformado casi por completo, aunque aún conservaba rastros de mi infancia. De repente me sentí cansado. Puedes huir de una persona, pero no de tu hogar. Mi pueblo estaba aquí. ¿A dónde podría ir? Lo que tuviera que pasar, pasaría. Al día siguiente comenzó oficialmente la grabación. Muy temprano, mi segundo tío me sacó de la cama. Me encasquetó un viejo sombrero de paja y me entregó una azada. Anda, ve a dar una vuelta por nuestro huerto privado. No te quedes merodeando por aquí. No sería bueno que te grabaran. Me puse el sombrero, cargué la azada al hombro y caminé tranquilamente hacia los campos de verduras al otro extremo del pueblo. Tenía la mente hecha un caos. Ni siquiera sabía exactamente qué sentía. ¿Nervios? Un poco. ¿Miedo? No exactamente. Era más bien una especie de apatía resignada, como quien ya ha decidido dejar que las cosas ocurran. Pasé un rato quitando malas hierbas sin prestar demasiada atención. El sol fue subiendo poco a poco. Me acordé de la ropa que había dejado secándose en el patio y pensé que a esa hora el equipo probablemente no estaría grabando por allí. Así que emprendí el camino de regreso. Cuando me acerqué a mi casa, escuché un bullicio ensordecedor.
Era más animado que un mercado en día de feria. Todas las cámaras del programa apuntaban hacia la puerta de mi cerca. Instintivamente quise esconderme, pero mis pies parecían clavados al suelo. La puerta de la cerca se abrió. Una figura entró. Llevaba una camisa blanca de algodón y lino, unos pantalones cortos vaqueros azul claro y un sombrero de ala ancha preparado por el programa. Exageradamente grande. La luz del sol dibujaba un suave borde dorado alrededor de su cuerpo. Levantó la cabeza y, mirando hacia la cámara principal, mostró una sonrisa perfectamente calculada, teñida de nostalgia y sorpresa. La curva de sus labios y el brillo en sus ojos eran tan precisos que parecían medidos con una regla. Hola a todos. Su voz atravesó el ruido del entorno, clara y cristalina, acompañada de una sonrisa. Soy Lucía. Este lugar es donde viví cuando era niña. Me resulta muy familiar. Mi respiración se detuvo por un instante. Entonces ella pareció percibir algo. Apartó la mirada de la cámara y la dirigió con absoluta precisión hacia mí, que permanecía oculto bajo la sombra de un árbol. Su sonrisa se congeló al instante. En aquellos hermosos ojos, la calidez y la alegría desaparecieron de golpe, como una marea que retrocede. Solo quedaron una mirada fría, afilada, casi tangible de escrutinio y enojo. Nos separaban más de 10 metros. Entre nosotros había miembros del equipo ocupados con su trabajo y cámaras negras apuntando en todas direcciones. Y aún así, nos quedamos mirándonos fijamente. El tiempo pareció alargarse. Cada segundo se volvió tan denso que resultaba asfixiante. Yo permanecí inmóvil. Todavía sostenía una azada manchada de barro. Llevaba aquel ridículo sombrero viejo de paja. Parecía un campesino auténtico y despistado que había entrado por error en un set de grabación. Ella me miraba. Yo la miraba. 3 años sin verla. Se había vuelto aún más hermosa. Era una belleza refinada y distante. Una belleza que parecía completamente fuera de lugar junto a aquellas casas de adobe y cercas deterioradas. Pero el fuego que ardía en sus ojos no había cambiado en absoluto. El director pareció notar algo. Siguió la dirección de la mirada de Lucía. Se quedó atónito por un instante y enseguida cambió de expresión. Rápidamente dijo algo por el comunicador y luego comenzó a hacerme señales con la mano, indicándome que me fuera cuanto antes. De repente reaccioné. Instintivamente bajé el ala del sombrero para ocultar mi rostro y me di la vuelta dispuesto a escabullirme. Espera. La voz fría y elegante de una mujer resonó en el aire. No era fuerte, pero poseía una extraña fuerza penetrante que hizo que todo el ruido alrededor pareciera disminuir de inmediato. Capítulo 3. Se me tensó toda la espalda, bajo la mirada de todos los presentes. Lucía dio 2 pasos en mi dirección, luego se detuvo. Miró al director y recuperó aquella sonrisa amable e impecable, aunque sus ojos seguían careciendo de cualquier calidez. Señalándome, preguntó: «Director, ¿quién es ese?». El director se apresuró a explicar. «Oh, él es un familiar de los dueños de esta casa. No forma parte del programa, así que no necesita prestarle atención. Profesora Lucía». Después de decir eso, me lanzó una mirada severa. Lucía soltó un suave «ah». Alargó ligeramente la última sílaba. Volvió a mirarme. Sus ojos recorrieron la azada que sostenía en la mano y mis zapatos cubiertos de barro. Entonces sus labios se curvaron en una sonrisa apenas perceptible y difícil de interpretar. «Me resulta bastante familiar», dijo. Su voz no era fuerte, pero sí lo bastante alta para que varios miembros del equipo cercanos y los micrófonos de grabación la captaran. Por un momento pensé que era un viejo amigo al que conocí hace mucho tiempo. En ese instante, mi corazón golpeó mis oídos como un tambor. No me atreví a darme la vuelta. Prácticamente escapé de allí caminando de manera torpe y descoordinada. Aquella mirada clavada en mi espalda era como agujas al rojo vivo, haciéndome sentir un hormigueo insoportable. Cuando regresé a casa de mi segundo tío, me encerré en mi habitación. Mi corazón seguía latiendo con fuerza. ¿Familiar? ¿Viejo amigo? Lo había hecho a propósito. Con la posición actual de Lucía y su talento interpretativo, si realmente hubiera querido fingir que no me conocía, tenía 10.000 maneras de hacerlo. Incluso podría haber pasado completamente de mí, pero eligió decir aquella frase, en aquel momento, con aquel tono. ¿Qué demonios estaba intentando hacer? Me dejé caer sobre la cama y me quedé mirando las manchas amarillentas del techo. Mi mente era un completo desastre. Durante el resto del día estuve inquieto. La casa de mi segundo tío no estaba lejos de la mía, así que los sonidos provenientes del rodaje llegaban débilmente hasta allí. Risas, conversaciones, y de vez en cuando, la agradable y clara voz de Lucía, delante de las cámaras se desenvolvía con absoluta naturalidad.
Presentaba el patio donde había jugado de pequeña. Ese viejo pozo. El árbol de caquis frente a la puerta. Su tono estaba lleno de la cantidad justa de nostalgia y emoción, y cada palabra me provocaba escalofríos. Aquella infancia y juventud que habíamos compartido se habían convertido, al salir de sus labios, en simples elementos de fondo para un programa de variedades. En una nota al pie destinada a reforzar su imagen de celebridad cercana y auténtica. Era una maldita locura. Saqué mi teléfono móvil. La pantalla estaba oscura. Durante estos 3 años me había convertido casi en un hombre de otra época. Las funciones que más utilizaba de mi smartphone eran pagar escaneando códigos QR y consultar el pronóstico del tiempo. ¿Redes sociales? Las había eliminado todas hacía mucho tiempo, pero en ese momento, una poderosa sensación de inquietud me impulsó a volver a descargar mi cuenta. Instalar. Abrir. Iniciar sesión en aquel perfil que llevaba años cubierto de polvo digital. El número rojo sobre el icono de mensajes explotó instantáneamente. 9999 más. Mensajes privados, comentarios, menciones, me gusta, puntos rojos por todas partes llenaban la pantalla. El teléfono incluso se congeló durante varios segundos. Con los dedos temblorosos, abrí los mensajes privados. Los primeros habían llegado hacía apenas unos minutos, cargados con toda la emoción del momento. Joder, hermana, ve a ver el directo de Vida Rural. Ese chico con la asada es el amigo de la infancia del que habló Lucía. ¿Sigues vivo, creador? ¿Qué relación tienes con Lucía? Vengo del trending topic. Hermano, te has hecho viral, aunque solo se ve tu espalda y media cara. Eres guapísimo. Ese estilo de hombre rudo y melancólico está brutal. Investigación urgente. ¿Quién es el misterioso amigo de la infancia de Lucía? ¿Eres tú? ¿Será un guión del programa? ¿Publicidad encubierta? Seguí bajando. Los mensajes más antiguos eran de todo tipo. Saludos ocasionales de algunos seguidores que me habían empezado a seguir años atrás cuando publiqué una foto del paisaje de mi pueblo. Publicidad absurda. Mensajes sin sentido. Pero la mayoría habían llegado en las últimas horas. Después del inicio de la transmisión en vivo de Vida Rural. Como una marea imparable de preguntas cargadas de sorpresa, curiosidad y chismes. Abrí la lista de tendencias. Entre los 10 primeros puestos aparecían 3 temas relacionados. Lucía y su amor de la infancia, explosivo. El misterioso desconocido de Vida Rural, popular. ¿Por qué huyó de la noche a la mañana? Nuevo. Capítulo 4. Mis párpados dieron un fuerte salto. Entré en el tercer tema. La publicación más popular era de una cuenta especializada en noticias de entretenimiento, acompañada por varias capturas de pantalla de la transmisión en vivo. Una mostraba a Lucía de cuerpo entero en el patio de mi casa. Otra capturaba mi figura borrosa de perfil mientras cargaba la asada y me daba la vuelta para escapar apresuradamente. La última era un primer plano de Lucía mirando en mi dirección justo en el instante en que su expresión se volvió fría. El texto estaba redactado para provocar la máxima conmoción. Escándalo monumental. ¿El amigo de la infancia de Lucía aparece en la transmisión de Vida Rural? Según testigos presentes, el lugar de grabación es precisamente la antigua casa donde Lucía vivió durante su infancia. Además, el joven que apareció en el patio parece tener una relación muy especial con ella. Lucía cambió de expresión en cuanto lo vio e incluso lo llamó un viejo amigo que le resultaba familiar. Lo más extraño es que algunos vecinos aseguran que este supuesto amigo de la infancia desapareció de la noche a la mañana poco después de que Lucía se marchara al extranjero. Hasta hoy nadie ha podido localizarlo. ¿Qué clase de historia de amor, dolor y resentimiento se esconde detrás de todo esto? Síguenos para más actualizaciones. La sección de comentarios ya estaba completamente fuera de control. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿una novela hecha realidad? ¿Una superestrella y el amigo de la infancia que huyó? ¿Soy el único que piensa que el perfil de ese chico es increíblemente atractivo? Aunque la imagen está borrosa, sigue siendo guapísimo. Tiene esa vibra de hombre libre y despreocupado. Lo importante es, ¿por qué huyó? ¿Lucía se fue al extranjero y él se mudó inmediatamente? ¿Tan radical fue? ¿No habrá hecho algo malo contra Lulú? ¿Será un cabrón? La mirada de Lulú cuando lo vio se volvió helada al instante. Seguro que hay una historia detrás. Soy un simple espectador, pero este programa parece demasiado preparado. Ahora viene la típica escena de reencuentro. No parece un guión. Esa expresión de Lucía fue demasiado real. Tiene buena actuación, pero no controla las microexpresiones a ese nivel. ¿Soy el único que quiere saber quién es este tipo? ¿Alguien tiene información? Les dejo la cuenta de Jorge. Parece ser él. No publica nada desde hace 3 años y la ubicación coincide. @Jorge hermano. Di algo.
Cerré la página y lancé el teléfono a un lado. Sentía las sienes latiéndome con fuerza. Se acabó. Definitivamente se acabó. Ahora estaba completamente expuesto bajo los focos. Podía imaginar perfectamente cuántos periodistas, paparazzi e influencers intentarían llegar hasta este remoto pueblo. Mi vida tranquila había llegado a su fin. Me pasé una mano por el cabello con irritación. Mi mirada se posó sobre aquella cuenta que había permanecido silenciosa durante 3 años y que ahora estaba siendo mencionada por miles de personas. ¿Debería explicarme? ¿Pero cómo? ¿Decir que sentía que no estaba a su altura y que huí por inseguridad? ¿Quién iba a creerlo? Ni siquiera yo mismo podía evitar pensar ahora que aquella razón sonaba ridícula y melodramática. O decir que me cansé de esperar, de vivir en la incertidumbre, y por eso corté la relación de forma definitiva. Eso solo serviría para confirmar la imagen de cabrón. Dijera lo que dijera, estaría equivocado. Mientras permanecía tumbado mirando el techo, el teléfono que había dejado sobre la cama vibró de repente. BZZ. Era un mensaje de texto. Por alguna razón, mi corazón se tensó. Tomé lentamente el teléfono. En la pantalla había un mensaje procedente de un número desconocido. Solo contenía unas pocas palabras, pero aquellas palabras parecían llevar fragmentos de hielo y se clavaron directamente en mis ojos. Jorge, será mejor que me expliques por qué. Justo el primer día que regresé al país, tu familia ya se había mudado. Hora de envío, hace 5 minutos. Sin nombre guardado. Pero ese número, incluso después de 3 años, lo reconocí al instante. Terminaba en 1017. Su cumpleaños. Lucía, tal como esperaba, me había encontrado. Me quedé mirando aquel mensaje. Mis dedos flotaban sobre la pantalla, pero era incapaz de escribir una sola palabra. ¿Explicar? ¿Explicar qué? ¿Que fui un cobarde? ¿Que me sentía inferior? ¿Que, en mi arrogancia, pensé que estaba haciendo lo mejor para ella? No lo creería, o mejor dicho, no necesitaba escuchar una explicación así, por cómo la conocía. Aquel mensaje nunca tuvo como objetivo obtener una respuesta. Era una forma de desahogarse, de exigirme cuentas, de decirme claramente: Jorge, estás acabado, ya no puedes esconderte. Me pasé una mano por el rostro, apagué la pantalla y lancé el teléfono de nuevo sobre la cama, fuera de la ventana. El ruido del equipo de vida rural parecía haberse reducido. Probablemente se habían trasladado a otra zona para grabar. Los últimos rayos del atardecer atravesaban los viejos cristales y proyectaban una mancha amarillenta sobre el suelo de cemento. En el patio, el jazmín que mi madre había plantado cuando aún vivía florecía este año con una intensidad extraordinaria. La brisa de la tarde transportaba su aroma hacia el interior. Era una fragancia tan intensa que resultaba ligeramente amarga, exactamente igual que nuestra juventud. Una juventud que ni siquiera había tenido tiempo de florecer plenamente antes de comenzar a marchitarse. Capítulo 5. No sé cuánto tiempo pasó antes de que el teléfono volviera a vibrar. Era otro mensaje, del mismo número. Esta vez era aún más corto, solo una palabra y un signo de puntuación. Habla. Incluso a través de la pantalla podía imaginar su expresión en ese momento. Seguramente tenía los labios apretados, las hermosas cejas ligeramente fruncidas, la ira contenida en sus ojos y quizás una pizca de agravio, una emoción que probablemente ni ella misma había notado. Algo golpeó mi pecho. Una sensación amarga y entumecedora se extendió por mi corazón. Al final, tomé el teléfono y abrí la ventana de respuesta. Mis dedos permanecieron suspendidos sobre el teclado durante mucho tiempo. Escribí, borré, volví a escribir. Y finalmente envié una única frase seca y sin emoción. No hay nada que explicar. Es cosa del pasado. Pulsé enviar. Después apagué el teléfono de inmediato y lo escondí debajo de la almohada, como si así pudiera aislarme de toda la presión que aquel número ejercía sobre mí. Permanecí acostado con los ojos abiertos hasta que la oscuridad se tragó por completo el último rastro de luz del día. Mi segundo tío me llamó para cenar. No tenía apetito. Le dije que me sentía mal. La noche se volvió profunda. El pueblo recuperó su tranquilidad. El equipo de grabación parecía haber terminado la jornada y la zona de mi casa también quedó a oscuras. Pero yo sabía que algunas cosas, una vez desenterradas, jamás podían volver a enterrarse. A la mañana siguiente me despertó una serie de golpes violentos en la puerta. Jorge, Jorge, abre rápido. Ha pasado algo. Era mi segundo tío. Su voz estaba tan alterada que casi no parecía la suya. Salté de la cama y corrí a abrir. Estaba empapado en sudor. Señaló hacia afuera mientras jadeaba. Rápido, ve a tu casa. Esa gran estrella.
Dábelo ahí, Lucía. Ella se ha desmayado. Mi cabeza zumbó. Todo quedó en blanco. ¿Desmayado? ¿Lucía? No tuve tiempo para pensar. Me puse una camiseta a toda prisa. Me calcé unas chanclas y salí corriendo. El aire de la mañana era fresco y húmedo. Sin embargo, terminé cubierto de sudor. Frente a mi casa se había reunido una multitud. Trabajadores del programa, vecinos curiosos del pueblo. Todo era un caos de voces. El director y los productores caminaban de un lado a otro desesperados. Varios miembros del equipo médico estaban arrodillados en el centro del patio. Me abrí paso entre la multitud. Lucía estaba tumbada bajo el viejo árbol de acacia, sobre la silla reclinable de mimbre donde yo mismo había descansado la tarde anterior. Su rostro estaba pálido, los ojos cerrados. Una fina capa de sudor frío cubría su frente. Sus labios habían perdido casi todo el color. El vestido floral de algodón que el programa le había puesto aquella mañana estaba manchado de tierra y el dobladillo aparecía desordenado. En su mano sujetaba algo con fuerza. Una vieja caja de hojalata, oxidada en los bordes. La reconocí de inmediato. Era la caja donde guardaba mis tesoros de infancia. La había escondido en una grieta bajo mi cama cuando era niño. Ni siquiera mis padres sabían de su existencia. ¿Cómo la había encontrado? ¿Y por qué había terminado desmayada aquí? ¿Qué ha pasado?, pregunté. Escuché la tensión en mi propia voz. Al verme, el director pareció encontrar un salvavidas. Señor Wang, por fin ha llegado. Esta mañana la profesora Lucía dijo que quería pasear sola para recordar viejos tiempos y no permitió que nadie la siguiera con las cámaras. No le dimos importancia, pero después de más de media hora seguía sin volver. Su asistente fue a buscarla y la encontró desmayada aquí. Además tenía esto en las manos. Señaló la caja de hojalata. La médica acompañante era una mujer de mediana edad. Levantó la cabeza y habló rápidamente. Por ahora creemos que se trata de una bajada de azúcar, sumada a una alteración emocional importante. No parece grave. Ya le hemos administrado azúcar y necesita reposo. Sin embargo, todavía no ha recuperado completamente la conciencia y aprieta esa caja con demasiada fuerza. No hemos podido quitársela. ¿Alteración emocional? Miré el rostro pálido de Lucía. Miré su mano aferrada con tanta fuerza a la caja que los nudillos estaban blancos. Algo dentro de mí se contrajo dolorosamente. Déjenme intentarlo. Me acerqué y me agaché junto a ella. El patio quedó en silencio al instante. Todas las miradas se concentraron en mí. Curiosidad, sospecha, expectación. No les presté atención. Extendí la mano y la posé suavemente sobre el dorso de la suya. Estaba fría y temblaba ligeramente. Lucía. Bajé la voz y pronuncié aquel nombre que no había salido de mis labios en 3 años. Suéltalo. No reaccionó. Sus cejas parecieron fruncirse aún más. Respiré profundamente. Con la otra mano empecé a separar sus dedos uno por uno, con extremo cuidado, como si estuviera tocando una pieza de porcelana frágil. Quizá reconoció aquel contacto familiar. Quizá escuchó mi voz. Fuera cual fuera la razón. Sus dedos comenzaron a relajarse poco a poco siguiendo la fuerza de mis movimientos. Finalmente la caja de hojalata cayó en mis manos. Pesaba más de lo que recordaba. Y justo en ese instante, las largas pestañas de Lucía temblaron. Lentamente, muy lentamente, abrió los ojos. Capítulo 6. Su mirada estuvo desenfocada durante unos segundos. Luego recuperó rápidamente la claridad y se fijó en mi rostro, que estaba a muy poca distancia del suyo. No había frialdad. No había ira. Solo una vulnerabilidad vacía, despojada de cualquier disfraz, pero duró apenas un instante. Muy pronto aquella coraza familiar, llena de espinas, volvió a cubrirla. Apartó la mirada e intentó incorporarse. No se mueva, dijo rápidamente la médica mientras la sujetaba. Descanse un poco más. ¿Cómo se siente? ¿Le da vueltas la cabeza? Estoy bien. La voz de Lucía estaba algo ronca, pero tranquila. Su mirada recorrió a todos los presentes. Finalmente se detuvo un instante en la caja de hojalata que yo sostenía. Después volvió a apartarla. Lo siento por causar problemas a todos. Probablemente fue una bajada de azúcar. Es algo que me ocurre desde hace tiempo. Le habló al director y a los miembros del equipo con su habitual compostura, aunque seguía teniendo mal aspecto. El director suspiró aliviado. Le aseguró varias veces que no pasaba nada y que podía descansar. Incluso ofreció reorganizar la grabación de ese día. La multitud comenzó a dispersarse. Solo quedaron algunos miembros importantes del equipo, la médica y su asistente. Lucía se recostó en la silla de mimbre con los ojos cerrados. Parecía intentar recuperar fuerzas. La luz del sol atravesaba las hojas de la acacia y proyectaba pequeñas manchas luminosas que temblaban sobre su rostro.
Yo seguía sosteniendo aquella caja de hojalata. Permanecía de pie sin saber si marcharme o quedarme. Jorge, de repente habló, sin abrir los ojos. Sí. Guardó silencio un instante antes de continuar. Lo que tienes en las manos es mío. Me quedé desconcertado. Bajé la vista hacia la caja. Aquello era definitivamente una pertenencia mía de la infancia. ¿Cómo podía ser suyo? Intenté explicarme. Dentro guardaba algunas cosas que escondí cuando era niño. Ella me interrumpió. Lo sé. Finalmente abrió los ojos y me miró. Su expresión era tranquila, sin emociones visibles, pero había en ella una firmeza imposible de cuestionar. Canicas, cartas coleccionables de los bandidos del pantano y unas cuantas piedras de río, ¿verdad? Me quedé sin palabras. ¿Cómo podía saberlo con tanto detalle? Pareció comprender inmediatamente mi confusión. Las comisuras de sus labios se movieron apenas. Era una expresión que parecía burla, o quizás algo completamente distinto, porque fui yo quien las metió ahí. Mi mente quedó completamente en blanco. Ella intentó levantarse. La médica quiso ayudarla, pero Lucía hizo un ligero gesto con la mano y se incorporó sola apoyándose en el reposabrazos. Aunque todavía se tambaleaba un poco, caminó hasta colocarse frente a mí. Luego extendió la mano y tomó la caja de hojalata. Con cierto esfuerzo levantó la tapa oxidada. Dentro no había canicas, ni cartas, ni piedras. Solo una enorme pila de cartas cuidadosamente atadas con una cinta morada. Todos los sobres eran del mismo color azul claro. En la esquina inferior derecha había una elegante caligrafía. Para Jorge. El espacio del remitente estaba completamente en blanco. La carta situada arriba de todas llevaba un sello postal de hacía 4 años. La más reciente era de hacía 3 años. Aproximadamente 3 meses después de que ella se marchara al extranjero. Decenas, quizás más de un centenar. Todas descansaban silenciosamente dentro de aquella vieja caja oxidada. Sentí como si alguien me hubiera clavado en el suelo. La sangre me subió de golpe a la cabeza, y desapareció al instante siguiente. ¿Ella me había escrito? ¿Tantas cartas? Pero yo jamás había recibido ninguna. No, ni siquiera sabía que existían. Lucía tomó la carta que estaba encima. Sus dedos acariciaron el borde amarillento del sobre. Luego levantó la mirada hacia mí. En aquellos hermosos ojos podía ver reflejados con claridad mi desconcierto y mi incredulidad. Durante el primer mes después de marcharme al extranjero escribía 2 cartas por semana. Su voz era suave, sin apenas emociones, como si estuviera contando la historia de otra persona. Después pasé a escribir 1 por semana. Más tarde, 1 por mes. Hizo una pausa. Estuve escribiendo durante 1 año entero, siempre enviándolas a esta dirección. Guardó silencio. Su mirada recorrió el pequeño patio donde ambos habíamos crecido. Apretó ligeramente los labios. Pero parece que todas se perdieron por el camino. Nunca recibí una sola respuesta. Una sonrisa fría apareció en sus labios. Jorge, dime, ¿fue culpa del cartero? ¿O acaso la persona que debía recibirlas nunca quiso hacerlo? Abrí la boca, pero tenía la garganta bloqueada. No pude pronunciar una sola palabra. Resultó que mientras yo, convencido de estar haciendo lo correcto, había cortado todos los medios de contacto y desaparecido de su mundo, ella había intentado comunicarse conmigo una y otra vez utilizando el método más antiguo y más torpe de todos. Y yo, como un completo idiota, no había sabido absolutamente nada. Capítulo 7. Una enorme sensación de absurdo, acompañada de un dolor tardío y sordo, me golpeó como un tsunami. Yo, escuché mi propia voz, seca y áspera. No sabía que existían esas cartas. Cuando regresé al pueblo, la casa ya estaba vacía, y esa caja pensé que se había perdido hace mucho tiempo. ¿De verdad? Lucía soltó una leve risa. Sus ojos permanecieron fijos en mí, analizándome. Entonces, ¿no te marchaste de la noche a la mañana porque recibiste algo? ¿O porque temías recibir algo? Pronunció las palabras marcharte de la noche a la mañana con especial énfasis. No. La contradije de inmediato, elevando involuntariamente la voz. Yo solo pensé que... Pero el resto de las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. ¿Qué no estaba a tu altura? ¿Qué debía dejarte volar libremente? Ahora sonaba exactamente como la excusa cobarde de alguien que huía de la realidad. ¿Pensaste que? Lucía insistió. Dio un paso hacia mí. El suave aroma de su perfume, mezclado con el olor de los medicamentos, llegó hasta mi nariz. Aunque seguía pálida, su presencia no había disminuido ni un poco. El aire alrededor pareció solidificarse. El director y los trabajadores intercambiaban miradas incómodas. Nadie se atrevía a intervenir. Aquello había dejado de ser un simple incidente durante la grabación.
Era el ajuste de cuentas de una historia personal. Miré sus ojos, tan cerca de mí. En ellos se agitaban demasiadas emociones: rabia, tristeza, confusión, y una herida que intentaba ocultar desesperadamente. Todo aquello que yo creía que el tiempo y la distancia habían borrado nunca había desaparecido. Simplemente había permanecido escondido, hasta que aquella vieja caja oxidada lo hizo explotar por completo. Pensé, mi voz era tan ronca que cada palabra parecía arrancada de mi pecho. Pensé que no pertenecíamos al mismo mundo. Lucía, tú estabas destinada a triunfar, a convertirte en una estrella y brillar en el lugar más alto. Y yo solo quería quedarme aquí y vivir una vida tranquila. Seguir juntos habría sido una carga para ti y para mí. Por fin lo había dicho. La razón que durante 3 años había repetido una y otra vez en incontables noches de insomnio para convencerme de que había hecho lo correcto. Lucía escuchó en silencio. Su rostro no mostró ninguna emoción. Cuando terminé, parpadeó lentamente, muy lentamente. Jorge, pronunció mi nombre con una voz tan suave que parecía un suspiro. ¿Quién te dijo que yo no podía entrar en tu mundo? Todo mi cuerpo se estremeció. Ella continuó. ¿Y quién te dio permiso para decidir por mí qué era lo mejor para mi vida? Su tono era tranquilo, pero cada palabra era una cuchilla. Tú pensaste que era una carga y por eso huiste. Ni siquiera me preguntaste qué quería. Ni siquiera me diste una despedida digna. Jorge, ¿me despreciabas tanto a mí o te despreciabas tanto a ti mismo? No supe qué responder. Sentí que un enorme agujero se abría en mi pecho y que un viento helado atravesaba mi interior. Estas cartas. Levantó ligeramente la caja de hojalata. Al moverla, los sobres produjeron un suave susurro. Eran el mundo que quería compartir contigo. Su voz se volvió más baja. Quería contarte que el mundo exterior era enorme, que el viento era frío, que cada vez que encontraba algo divertido, probaba algo delicioso o atravesaba una dificultad, la primera persona con la que quería compartirlo seguía siendo tú. Me miró fijamente. Sus ojos comenzaron a enrojecerse visiblemente, pero levantó la barbilla con obstinación, negándose a dejar caer una sola lágrima. Y tú dejaste todo eso fuera de la puerta. Sacudió levemente la cabeza. No, ni siquiera eso. Tú directamente arrancaste la puerta y escapaste. Forzó una sonrisa más triste que cualquier llanto. Jorge, su voz tembló ligeramente. Eres un verdadero imbécil. La última palabra cayó suavemente al suelo, y también golpeó mi corazón con fuerza. El silencio se volvió absoluto. Incluso el viento parecía haberse detenido. El director hacía frenéticas señales a los camarógrafos para que apagaran todos los equipos. Aquello ya no era material para un programa de variedades. Era una herida abierta, una escena real, sangrante y dolorosa. Después de decir todo aquello, Lucía pareció quedarse sin fuerzas. Su cuerpo se tambaleó apenas. Por suerte, su asistente reaccionó de inmediato y la sostuvo. Ella no volvió a mirarme, abrazando la caja de hojalata contra su pecho. Se dio la vuelta, apoyada en su asistente. Avanzó paso a paso hacia la sala de descanso provisional que había montado el programa. Su espalda permanecía recta, pero desprendía una soledad y una fragilidad difíciles de describir. Yo seguí inmóvil, como un payaso abandonado en medio de un escenario vacío, las manos vacías, el corazón vacío, y aquella palabra, imbécil, resonando una y otra vez en mis oídos. Resultó que todo aquello que yo había considerado un sacrificio por su bien, todo aquello que había llamado una decisión firme y definitiva, a sus ojos no era más que una huida cobarde. Una traición irresponsable. El sol seguía brillando. Las gallinas paseaban tranquilamente por el patio. A lo lejos se escuchaba la televisión de algún vecino. Todo parecía exactamente igual que siempre, excepto mi mundo, porque en apenas unos minutos se había derrumbado por completo, reducido a ruinas. Entonces comprendí algo. Algunas heridas no dejan de doler porque evites tocarlas. Simplemente permanecen enterradas en el lugar más profundo, esperando el momento más inesperado, para abrirse de nuevo, y mostrarte, junto con la sangre, toda la carne desgarrada que ocultaban. Capítulo 8. Lucía regresó a la caravana que el programa utilizaba como sala de descanso temporal, rodeada por su asistente y varios miembros del equipo. El director se secó el sudor de la frente, se acercó a mí y me lanzó una mirada complicada, me dio una palmada en el hombro, suspiró, no dijo una sola palabra, después se marchó también. Los vecinos que habían estado observando comenzaron a dispersarse mientras cuchicheaban entre ellos. De vez en cuando volvían la cabeza para mirarme. Sus ojos estaban llenos de curiosidad y preguntas. En apenas unos minutos, el patio quedó vacío. Solo quedaba yo, y las hojas aplastadas que cubrían el suelo.
y el tenue perfume de Lucía que aún permanecía suspendido en el aire. Me agaché lentamente y me senté sobre una de las raíces expuestas de la vieja acacia. Hundí los dedos entre mi cabello y presioné con fuerza mis sienes doloridas. Las cartas de aquella caja, las cartas que ella había escrito. Ni siquiera me atrevía a imaginar su contenido. ¿Habría compartido las experiencias de un país extranjero? ¿Habría contado su soledad y sus dificultades lejos de casa? ¿O quizás habría escrito una y otra vez, esperando desesperadamente una respuesta que nunca llegó? Y yo había sido un completo idiota, encerrado dentro de mi propio caparazón, convencido de que la estaba ayudando, sin darme cuenta de que me había convertido en la persona que más la había herido. El teléfono vibró dentro de mi bolsillo, una y otra vez. No necesitaba mirarlo para saber lo que significaba. Seguramente Internet volvía a estar revolucionado. Aunque el director había intentado controlar la situación, era imposible garantizar que ningún trabajador o vecino hubiera grabado algún fragmento con su móvil y lo hubiera publicado. Y efectivamente, poco después apareció mi segundo tío, corriendo hacia mí con su viejo teléfono en la mano. Pequeño mocoso, esto es malo. Los muchachos del pueblo dicen que tú y esa gran estrella han salido en la televisión. Bueno, no exactamente en televisión. En esos vídeos cortos de Internet, todo el mundo está diciendo cosas. Tomé el teléfono. En la pantalla aparecía un video de una plataforma de vídeos cortos. La imagen era borrosa y temblorosa, pero se distinguían perfectamente mi figura y la de Lucía. El video iba acompañado de un título escandaloso y una música dramática diseñada para provocar emociones. La sección de comentarios era un auténtico desastre. Especulaciones, insultos, rumores, y gente disfrutando del espectáculo. Los internautas comentaban, confirmado, seguro que fueron pareja. Miren la tensión que hay entre ellos. ¿Ese tipo hizo que Lulú se desmayara? Que se vaya al infierno ese cabrón. ¿Soy el único que piensa que él también parece estar sufriendo? ¿Y si hubo algún malentendido? Lulú lloró. Me rompe el corazón. ¿Qué está haciendo el equipo del programa? Protejan a nuestra Lulú. Seguro que es un guión. Los programas de variedades hacen cualquier cosa por audiencia, sea guión o no. Me encanta. Las historias de parejas que vuelven después de separarse nunca fallan. Le devolví el teléfono a mi segundo tío. Forcé una sonrisa. No pasa nada, tío. No siga mirando esas cosas. La mayoría son tonterías inventadas. Mi tío me observó. Parecía querer decir algo, pero al final solo suspiró profundamente. No entiendo los asuntos de ustedes los jóvenes, pero esa muchacha, antes de desmayarse, estuvo caminando por tu patio durante mucho tiempo. Señaló hacia el interior de la casa. No dejaba de mirar ese árbol de caquis y el viejo pozo. La expresión que tenía era difícil de ver. Sacudió la cabeza. Luego se alejó con las manos a la espalda. Levanté la vista hacia el enorme árbol de caquis del patio. En otoño se llenaba de pequeños frutos dorados y rojizos que parecían faroles colgando entre las ramas. Cuando éramos niños, Lucía siempre decía que yo era demasiado torpe para trepar y recoger los caquis. Ella se quedaba abajo, saltando nerviosa mientras me gritaba instrucciones. Y estaba también el viejo pozo. En verano bajábamos una sandía atada con una cuerda para enfriarla en el agua. Después nos sentábamos junto al borde y la compartíamos. Aquella dulzura fresca era suficiente para disipar todo el calor del verano. Así que ella lo recordaba todo. No solo eso, había conservado cada uno de aquellos recuerdos que yo intentaba enterrar y devolver al polvo del pasado. Los había convertido en tesoros. Los había escrito en aquellas cartas perdidas para siempre. La opresión en mi pecho se hizo aún más intensa. Me levanté lentamente y sacudí el polvo de mis pantalones. No podía seguir así. Todo había empezado por mi culpa. Y al menos, no podía seguir escondiéndome como una tortuga asustada. No podía dejar que Lucía enfrentara sola todos aquellos rumores, todas aquellas miradas curiosas y todas aquellas especulaciones, aunque probablemente ella no necesitara mi ayuda. Capítulo 9. Me acerqué a la zona de descanso temporal delimitada por el equipo del programa. Había cintas de seguridad y varios miembros del personal vigilando el área. Al verme, sus expresiones se volvieron algo extrañas, pero nadie me detuvo. La puerta de la autocaravana de Lucía estaba cerrada. Su asistente, una joven de cabello corto que parecía eficiente y decidida, estaba de pie afuera, sosteniendo su teléfono mientras hablaba en voz baja, con el ceño fruncido. Cuando me vio acercarme, terminó la llamada y me observó con una mezcla de evaluación y cautela. Señor Wang, ¿necesita algo? Su tono era educado, pero distante. Yo quiero ver a Lucía. La asistente arqueó una ceja.
La hermana Lucía necesita descansar y no puede recibir visitas. Además, señor Wang hizo una breve pausa y bajó un poco la voz. Ya vio lo que ocurrió hace un momento, sin importar los conflictos personales que hayan tenido antes. La hermana Lucía es una invitada del programa y una figura pública. Su aparición ya le ha causado muchos problemas, e incluso podría afectar su trabajo y su reputación. Espero que pueda entenderlo y mantener cierta distancia por el momento. Habló de forma directa y poco amable, pero desde su posición era perfectamente comprensible. Lo sé, asentí. Solo quiero disculparme con ella en persona. Hay cosas que necesito aclarar. Después me iré. No interrumpiré su descanso ni volveré a aparecer dentro del área de grabación. La asistente mostró una expresión incómoda. Evidentemente no creía mis palabras ni quería que volviera a acercarme a Lucía. Justo entonces, la puerta de la autocaravana se abrió con un clic desde dentro. Lucía apareció en la entrada. Ya se había quitado aquel vestido floreado y llevaba una sencilla camiseta blanca de algodón y unos pantalones deportivos gris claro. Apenas tenía maquillaje. Su rostro seguía algo pálido, pero sus ojos habían recuperado la claridad y la calma, aunque también mostraban un cansancio indiferente. Lisa, dijo con voz algo ronca, dirigiéndose a su asistente, déjame hablar con él a solas unos minutos. Hermana Lucía, tu estado de salud. Lisa se alarmó enseguida. No pasa nada, solo serán unos minutos. Su tono era tranquilo, pero no admitía discusión. Lisa la observó. Luego me lanzó una mirada fulminante y finalmente se alejó unos pasos de mala gana. Se dio la vuelta, aunque permaneció lo bastante cerca como para intervenir en cualquier momento. Lucía bajó de la autocaravana y cerró la puerta tras de sí. Más de 1 metro nos separaba. El silencio fluía entre nosotros. ¿Qué quieres decirme? Fue ella quien habló primero. Su mirada se posó en el viejo árbol de sópora que había detrás de mí, evitando mirarme directamente. Sentí la garganta seca. Las palabras que había preparado dieron vueltas en la punta de mi lengua una y otra vez, pero al final solo logré decir unas pocas palabras torpes. Lo siento. Pareció soltar una leve risa cargada de sarcasmo. ¿Lo sientes por qué? ¿Por irte sin despedirte? ¿O por no leer aquellas cartas? O quizá, por fin desvió la mirada hacia mí, por hacerme esperar como una idiota una respuesta que jamás iba a llegar. Cada una de sus palabras fue como un látigo golpeando mi corazón. Por todo eso, respiré hondo y me obligué a sostener su mirada. Lo siento, Lucía, fui arrogante, fui cobarde y arruiné todo. Cuando me fui, no fue porque hubiera recibido algo ni porque temiera recibirlo. De verdad, sentía que habíamos llegado a una bifurcación en el camino. Tú ibas a dirigirte hacia un lugar más grande y más lejano. Era un lugar maravilloso, pero no era donde yo debía estar ni donde quería estar. Pensé que cortar todo vínculo sería lo mejor para ambos, que tú pudieras volar sin preocupaciones y que yo pudiera conformarme con mi vida tal como era. Hablaba despacio, esforzándome por ordenar mis pensamientos y sacar a la luz aquellos sentimientos mezquinos que había enterrado en lo más profundo de mi corazón y que jamás había confesado a nadie. Continué. Nunca imaginé que me escribirías cartas, mucho menos que esas cartas acabarían guardadas por mis padres cuando estaban ordenando cosas viejas, metidas al azar en aquella caja que yo creía perdida hacía mucho tiempo. Luego la llevaron de vuelta a la casa familiar junto con un montón de trastos inútiles y, por una serie de coincidencias absurdas, terminó olvidada en una grieta de la pared. Esbocé una sonrisa amarga. Suena como una excusa, pero la verdad es así de absurda. Si tan solo hubiera mirado con más atención esta casa, o todas aquellas cosas viejas que trajeron de vuelta, quizá las habría encontrado, pero no lo hice. Fui como un desertor que huyó sin volver la vista atrás, convenciéndose a sí mismo de que estaba haciendo lo correcto. Capítulo 10. Lucía escuchó en silencio. Su rostro permanecía inexpresivo, aunque los dedos que colgaban a sus costados se curvaron ligeramente. Estos 3 años, he vivido una vida tranquila, continué, bajando la voz, cultivando la tierra, cocinando, arreglando cosas de vez en cuando y aceptando algunos trabajos esporádicos. Creía que ya había dejado atrás todo aquello, hasta que te vi regresar en la televisión, hasta que empujaste la puerta del patio de mi casa. Me detuve por un momento y sentí un ardor en los ojos. Entonces comprendí que nunca lo había superado, solo lo había enterrado. Lo enterré muy profundo y me engañé a mí mismo pensando que lo había olvidado. Lucía, me arrepiento, no de haberme marchado, sino de la forma en que lo hice. Me arrepiento de no haber tenido el valor de explicártelo cara a cara. Me arrepiento de haberte dejado cargar sola con todas las dudas y todo el dolor. Después de decir aquello, sentí que había agotado todas mis fuerzas. Guardé silencio y esperé su juicio.
La luz del sol atravesaba las hojas y proyectaba sombras moteadas sobre el espacio entre nosotros. A lo lejos llegaba el débil ruido del equipo del programa ajustando sus aparatos. Pasó mucho tiempo, tanto tiempo que llegué a pensar que no volvería a hablar. Entonces dijo suavemente una frase. Su voz era tan ligera que parecía un suspiro. Jorge, sigues siendo igual de arrogante. Sentí que el corazón se me encogía. Creíste que lo hacías por mi bien. Así que tomaste la decisión por mí. Creíste que no estabas a mi altura. Así que terminaste nuestra relación unilateralmente. Creíste que una vida tranquila era lo que querías. Así que te escondiste aquí. Levantó la mirada. Sus ojos claros reflejaban con nitidez mi expresión perdida y desorientada. ¿Alguna vez me preguntaste qué era lo que yo quería? Yo me quedé sin palabras. Lo que siempre he querido ha sido muy simple. Dio un pequeño paso hacia adelante, reduciendo la distancia entre nosotros. Incluso podía distinguir el brillo húmedo que aún permanecía en sus largas pestañas. Lo que quería nunca fue estar sola en el lugar más brillante. Lo que quería era que, sin importar cuán alto volara o cuán lejos llegara, al volver la vista atrás supiera que había alguien esperándome. No necesitaba que fuera extraordinario ni deslumbrante. Mientras estuviera allí, era suficiente. Su voz era suave, pero cada palabra pesaba como una montaña y golpeaba directamente mi corazón. Pero ni siquiera me preguntaste. Me excluiste de tu vida por tu cuenta. Jorge, ¿con qué derecho? Me quedé completamente mudo. Era como si una mano invisible estuviera apretando mi corazón con fuerza, hasta el punto de que no podía emitir ningún sonido. Aquellas cartas. Desvió la mirada hacia los campos a lo lejos y bajó la voz. Al principio eran quejas. Me quejaba de que la comida en el extranjero era horrible, de que no entendía bien el idioma, de que extrañaba mi hogar. Después fueron historias. Te contaba que había conseguido un papel en una audición, que había subido por primera vez a un escenario para recibir un premio, que me sentía agraviada cuando ciertos medios irresponsables publicaban mentiras sobre mí. Hizo una pausa y aspiró por la nariz, esforzándose por mantener la voz estable. Y después llegaron las preguntas. Preguntas sobre por qué nunca respondías. Preguntas sobre si había hecho algo mal. Respiró profundamente antes de continuar. En la última carta escribí: Jorge, si realmente ya no quieres saber nada de mí, al menos dímelo en persona. No me dejes hablando sola como si fuera una broma. Volvió la cabeza hacia mí. Sus ojos estaban enrojecidos y, finalmente, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas pálidas. Con la voz quebrada por el llanto, dijo: pero ni siquiera eso me diste. Miré las lágrimas en su rostro. Sentí como si una cuchilla me arrancara una parte del corazón. El dolor era tan intenso que casi tuve que doblarme sobre mí mismo. Nunca, hasta este momento, había comprendido con tanta claridad cuán estúpida y cruel había sido aquella decisión que tomé creyendo que era por su bien. Lo siento. Aparte de esas palabras débiles e inútiles, no pude decir nada más. Lucía levantó una mano y se secó las lágrimas con fuerza, como si quisiera borrar cualquier rastro de debilidad. Jorge, he recibido tu disculpa. Me miró. En sus ojos había vuelto aquella frialdad distante de antes, aunque en lo más profundo parecía existir algo diferente. Pero hay cosas que, una vez rotas, siguen rotas. Hizo una breve pausa. No desaparecen solo porque alguien diga lo siento. Capítulo 11. Después de decir aquello, ya no volvió a mirarme y se dio la vuelta para dirigirse hacia la autocaravana. Lucía. La llamé por instinto. Ella se detuvo, pero no se giró. Sentí la garganta tensarse. Esas cartas. Tragué saliva antes de continuar. ¿Puedo verlas? De espaldas a mí. Guardó silencio durante unos segundos. Las tiré. Su voz sonó tranquila. Esta mañana pensaba encontrar un lugar para quemarlas. No esperaba que me diera un episodio de hipoglucemia. Después de decir eso, abrió la puerta de la autocaravana y subió. La puerta se cerró suavemente frente a mí, separando dos mundos. Me quedé inmóvil, observando aquella puerta cerrada, observando también mi propio reflejo en la ventana, un rostro vacío y perdido. Las tiró. Quizá era lo mejor. Aquellas hojas de papel que habían cargado durante un año entero sus esperanzas, sus decepciones y, finalmente, su resignado silencio. Tal vez nunca debieron llegar a mis ojos. Hay errores que, una vez cometidos, simplemente existen. Hay grietas que, una vez formadas, permanecen ahí. No todos lo siento, reciben un no pasa nada como respuesta. Y no todas las personas que se marchan tienen derecho a regresar. El sol seguía brillando con intensidad, calentando la piel expuesta de mi cuerpo, pero en algún lugar dentro de mí era como si me hubieran arrancado una parte del corazón, dejando un vacío inmenso por el que corría un viento helado.
Lentamente me di la vuelta, y caminé paso a paso en dirección opuesta a la autocaravana. Regresé a mi vieja casa. Estaba deteriorada y anticuada, pero al menos todavía podía ofrecerme un pequeño rincón de paz. Detrás de mí quedaba su mundo, un mundo brillante y deslumbrante, pero que ya no tenía ninguna relación conmigo. Delante de mí estaba mi mundo, tranquilo como el agua inmóvil, aunque ahora no era más que un estanque muerto y silencioso. Entre nosotros se extendían 3 años de distancia, decenas de cartas que jamás llegaron a su destino, y un error irreversible nacido de una decisión arrogante tomada por una sola persona. Éramos como 2 líneas que se cruzaron brevemente y luego se alejaron a toda velocidad en direcciones opuestas. Quizá, de verdad nunca volveríamos a encontrarnos. Capítulo 12. Era evidente que el equipo del programa había cambiado de estrategia, con el argumento de que Lucía necesitaba reposo debido a su estado de salud. Suspendieron las grabaciones al aire libre que le correspondían. La mayor parte del tiempo permanecía en la autocaravana o en una sala de descanso improvisada en el pueblo. Las cámaras comenzaron a centrarse más en los demás invitados y en los paisajes rurales. Mi patio parecía haberse convertido en un tema tabú. El equipo evitaba mencionarlo en la medida de lo posible. Y los demás invitados, de forma tácita, dejaron de acercarse a esa zona. Los rumores sobre Lucía y yo circularon intensamente por el pueblo durante varios días, pero al no aparecer nuevos escándalos ni revelaciones, poco a poco se fueron apagando. En la era de Internet, los temas virales aparecen rápido y desaparecen igual de rápido. Nuevas tendencias ocuparon el lugar de las antiguas. Solo algunos curiosos seguían entrando de vez en cuando en mi cuenta para preguntar por novedades. Como nunca obtenían respuesta, terminaban marchándose. La vida parecía haber regresado a su curso habitual. Tranquila, monótona, repitiéndose día tras día, pero yo sabía que algo había cambiado. Ya no me atrevía a ir a la pequeña tienda de la entrada del pueblo para ver la televisión, por miedo a encontrarme accidentalmente con alguna noticia sobre ella. El número que terminaba en 1017 tampoco volvió a enviarme ningún mensaje. Aquella caja de hojalata, junto con las cartas que jamás llegué a abrir, parecía una ilusión, apareció de forma repentina y desapareció por completo. Continué trabajando la tierra como siempre, quitaba malas hierbas, regaba, observaba cómo los brotes crecían día tras día, pero sentía como si me faltara una parte de mí mismo. Un vacío constante me acompañaba y nada conseguía despertarme el ánimo. A veces, mi segundo tío me observaba como si quisiera decir algo. Al final siempre terminaba sacudiendo la cabeza y tendiéndome un cigarrillo. Yo no fumaba, pero lo aceptaba. Lo sostenía entre los dedos y observaba cómo se consumía lentamente hasta convertirse en ceniza. De vez en cuando, veía a Lucía por casualidad. A veces era después de terminar la jornada. Vestía una sudadera sencilla y unos vaqueros, con gorra y mascarilla, mientras paseaba lentamente por los senderos junto al pueblo acompañada por su asistente. La luz del atardecer alargaba enormemente su sombra, haciéndola parecer delgada y solitaria. No nos saludábamos, ni siquiera cruzábamos miradas. Éramos como 2 desconocidos sin ninguna relación, que simplemente se cruzaban en el camino. Otras veces ocurría al amanecer, cuando abría la puerta de mi patio. Encontraba algo apoyado junto a la valla. A veces era una caja de dulces importados cuidadosamente empaquetados. Otras veces eran varios libros nuevos sobre agricultura orgánica y cultivo de cosechas. No había ninguna firma, pero yo sabía perfectamente quién los dejaba allí. Ella ya no intentaba hablar conmigo. Tampoco me cuestionaba ni me pedía explicaciones. Simplemente persistía en dejar una pequeña huella mediante aquel silencioso gesto. Yo no tocaba nada de lo que dejaba. Lo dejaba allí donde estaba. Los dulces terminaban siendo robados por los gatos callejeros que pasaban por la zona. Los libros se empapaban con el rocío de la mañana, y al día siguiente aparecían cosas nuevas. Era como si estuviéramos librando una guerra silenciosa e infantil. Ella dejaba cosas. Yo me negaba a aceptarlas. Ninguno estaba dispuesto a ceder primero. Ninguno estaba dispuesto a hablar primero. Hasta el último día de grabación del programa. Aquella tarde estaba en el patio trasero reforzando una nueva estructura para las parras cuando mi segundo tío vino corriendo. Me dijo que el equipo iba a tomar una gran fotografía grupal de todo el pueblo en la era de trilla de la entrada, y que yo también debía asistir. Mi primera reacción fue negarme. Pero mi segundo tío explicó que el secretario del pueblo había dado la orden de que al menos una persona de cada familia participara para apoyar las actividades comunitarias. No tuve más remedio que lavarme las manos, ponerme una camisa algo más limpia de lo habitual y acompañarlo. La era de trilla ya estaba llena de gente. El equipo había instalado las cámaras y los equipos de grabación. Los invitados,
Los ancianos y los niños del pueblo estaban reunidos, creando un ambiente animado y alegre. Lucía también estaba allí. Se encontraba en medio de los invitados, vestida con la camiseta oficial del programa. Llevaba en el rostro una sonrisa educada pero distante mientras conversaba con un veterano artista que estaba a su lado. Cuando llegué, su mirada pareció detenerse sobre mí durante una décima de segundo. Después se apartó con total naturalidad, como si yo no fuera más que una mota de polvo insignificante dentro del paisaje. No supe describir lo que sentí. Busqué un rincón apartado en el extremo del grupo y me quedé allí, intentando reducir mi presencia al mínimo posible. Capítulo 13. La fotografía grupal salió sin problemas. Cuando el director terminó de gritar, sonrían. La multitud estalló en vítores y comenzó a dispersarse. El equipo empezó a recoger los aparatos y a prepararse para marcharse. Los habitantes del pueblo rodearon a los invitados para pedir autógrafos y fotografías, creando una escena bastante caótica. Yo estaba a punto de darme la vuelta para irme cuando, de repente, escuché el llanto agudo de un niño. Miré hacia donde provenía el sonido. Un pequeño de 3 o 4 años, por alguna razón, se había soltado de la mano de sus padres y había corrido hacia una zona en el borde de la era de trilla donde se habían almacenado temporalmente algunos equipos de grabación. Allí estaban apoyadas varias barras metálicas pesadas utilizadas para sujetar estructuras de iluminación. Alguien las golpeó accidentalmente. Una de las barras comenzó a tambalearse y cayó directamente hacia el niño. ¡Cuidado! Los gritos de alarma resonaron por todas partes. La madre del pequeño lanzó un chillido desgarrador e intentó correr hacia él, pero la multitud bloqueó su paso. Todo ocurrió demasiado rápido. Yo era la persona más cercana. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me lancé hacia adelante de un salto y, justo cuando la pesada barra metálica estaba a punto de golpear la cabeza del niño, extendí el brazo y el hombro, soportando con fuerza bruta todo el peso de la caída. ¡Bam! Un golpe sordo resonó en el aire. La barra impactó contra mi omóplato. La enorme fuerza del choque me arrancó un gemido ahogado. La mitad de mi cuerpo quedó entumecida al instante y un dolor agudo explotó en mi hombro. Pero apreté los dientes y reuní todas mis fuerzas para empujar la barra hacia un lado. ¡Clank! La barra pasó rozando el cuerpo del niño y se estrelló contra el suelo de tierra, levantando una nube de polvo. El pequeño estaba tan asustado que incluso olvidó llorar. Se quedó sentado en el suelo, inmóvil y aturdido. Mi bebé. Su madre finalmente logró llegar hasta él y lo abrazó con fuerza, llorando desconsoladamente por el susto. La gente comenzó a rodearnos. Dios mío, qué cerca estuvo. Menos mal que este joven reaccionó. Jorge, ¿estás bien? Apoyé las manos sobre las rodillas y me incorporé lentamente. Un dolor punzante atravesaba mi hombro izquierdo. Seguramente el golpe había sido fuerte. El brazo también me ardía. Probablemente me había raspado la piel. Moví el brazo con cuidado. Por suerte, los huesos parecían estar intactos. ¿Estoy bien? Hice un gesto con la mano y miré al niño, que seguía sollozando en brazos de su madre. ¿El pequeño está bien? Sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias, joven. La madre no dejaba de agradecerme entre lágrimas. La multitud se abrió de repente. Lucía avanzó rápidamente hacia mí. La serenidad habitual que siempre mostraba había desaparecido. En su lugar había una tensión extraña, casi enfermiza, que había vuelto su rostro aún más pálido. Apartó a varias personas que bloqueaban el paso y sus ojos recorrieron mi cuerpo rápidamente hasta detenerse en mi hombro izquierdo, donde la sangre comenzaba a filtrarse entre mis dedos. ¿Estás herido? Su voz sonó tensa. No era una pregunta, era una afirmación. Es solo una herida pequeña, apenas un raspón. Instintivamente intenté bajar la mano para ocultarlo. No te muevas. Su voz fue tan severa que me sorprendió. Dio un paso hacia mí y me sujetó la muñeca sin darme opción a negarme. La fuerza de su agarre me tomó por sorpresa. Observó la herida de mi brazo y luego miró el hombro que seguía cubriendo con la mano. Su ceño se frunció con fuerza. Entonces giró la cabeza. Lisa, ¿el botiquín? Su tono era más urgente de lo que jamás le había escuchado. Lucía, pero... Lisa dudó un instante y miró alrededor. Cada vez más personas levantaban sus teléfonos para grabar. Ve ahora mismo. La voz de Lucía estaba cargada de una autoridad que no admitía objeciones. Lisa no se atrevió a discutir. Se dio la vuelta y corrió hacia la autocaravana. El lugar quedó en silencio. Todas las miradas estaban clavadas en Lucía y en mí. Sorpresa, curiosidad, especulación, y también las cámaras. El director llegó corriendo, todavía pálido por el susto. Señor Wang, ¿cómo se encuentra? Rápido.
Hay que llevarlo al centro médico. Tone, ve a buscar el coche. No hace falta. Me apresuré a rechazar la propuesta. De verdad estoy bien. Solo es una herida superficial. Con un poco de desinfectante bastará. Lucía no me prestó atención. Tampoco escuchó al director. Seguía sujetándome firmemente la muñeca mientras observaba fijamente la sangre que manchaba cada vez más mi hombro. Sus labios se habían convertido en una delgada línea pálida. Poco después, Lisa regresó corriendo, jadeando mientras sostenía el botiquín. Lucía se lo arrebató de las manos. Abrió la caja con movimientos casi bruscos y comenzó a buscar yodo, hisopos de algodón y vendas. Cuando desenroscó la tapa del frasco de desinfectante, sus dedos temblaron ligeramente, un temblor tan leve que casi resultaba imposible de percibir. Capítulo 14. Señaló una gran roca plana que había cerca y me ordenó: siéntate. Esbocé una sonrisa amarga. Lucía, de verdad que yo he dicho que te sientes. Levantó la vista bruscamente hacia mí. No sabía en qué momento sus ojos se habían enrojecido, pero ahora estaban llenos de emociones agitadas, ira, miedo por lo que pudo haber ocurrido y algo más difícil de describir. Jorge, ¿acaso piensas esperar a que se te rompa un hueso para admitir que estás herido? Su mirada y su tono me dejaron sin palabras. Terminé obedeciendo y me senté dócilmente sobre la roca. Ella se agachó frente a mí. Sin embargo, sus movimientos se volvieron extremadamente suaves en ese instante. Tomó unas pinzas, sujetó una bola de algodón empapada en desinfectante y comenzó a limpiar con cuidado la herida sangrante de mi brazo. La sensación fría mezclada con el escozor me hizo inhalar bruscamente. SSS. Su mano se detuvo por un instante. Luego continuó con aún más delicadeza. Mantenía la cabeza inclinada. Sus largas pestañas proyectaban una pequeña sombra bajo los ojos. La luz del sol iluminaba el perfil perfecto de su rostro. Podía ver las diminutas gotas de sudor sobre la punta de su nariz y aquellos labios pálidos que permanecían fuertemente apretados. Los ruidos de la multitud, las cámaras brillando, las conversaciones a nuestro alrededor. Todo parecía haberse desvanecido. En mi mundo solo existían sus dedos ligeramente temblorosos y aquella mezcla de frescor y dolor que recorría mis heridas. Trabajó con extrema atención. Primero desinfectó la zona. Después aplicó pomada. Finalmente la cubrió cuidadosamente con una venda limpia. Durante todo el proceso no dijo una sola palabra. Su ceño permaneció fruncido en todo momento. Déjame ver el hombro. Cuando terminó con el brazo, habló en voz baja. Su voz sonaba algo ronca. De verdad no es nada. Solo me golpeé un poco. Quizás salga un moretón. Intenté negarme. La ubicación de la lesión hacía que la situación resultara incómoda. Ella no respondió. Simplemente levantó la vista y me observó en silencio. En aquellos hermosos ojos todavía enrojecidos se reflejaban claramente la determinación y una súplica apenas perceptible. Suspiré, resignado. Aparté la mano con la que cubría el hombro y aflojé ligeramente el cuello de la camisa. Tal como imaginaba, la zona cercana a la clavícula izquierda ya se había teñido de un enorme color morado oscuro. La hinchazón era alarmante. La respiración de Lucía se cortó imperceptiblemente. Tomó otra botella de aceite medicinal para aliviar los hematomas. Vertió un poco en la palma de su mano. La frotó para calentarlo. Y luego apoyó suavemente la mano sobre aquella piel amoratada. MMH. El calor repentino y la presión sobre la herida me arrancaron un gemido ahogado. Su mano se detuvo un instante. Después redujo aún más la fuerza. Comenzó a masajear lentamente la zona con las yemas de los dedos. El aroma penetrante del aceite medicinal se extendió por el aire, mezclándose con aquella fragancia suave y familiar que siempre la acompañaba. Sus dedos estaban algo fríos, pero sus palmas eran cálidas. Una y otra vez, masajeando cuidadosamente para dispersar la sangre acumulada bajo la piel. Sus movimientos eran torpes, incluso algo inexpertos, pero era imposible no percibir el cuidado y la concentración que ponía en cada gesto. Estábamos muy cerca, tan cerca que podía distinguir el fino vello de su rostro, tan cerca que podía sentir el roce de su respiración sobre mi piel. Algunos mechones de cabello habían caído sobre su frente y se balanceaban suavemente con cada movimiento. El tiempo parecía haberse estirado, lento, espeso, interminable. Podía sentir innumerables miradas observándonos. Podía escuchar los murmullos contenidos y el sonido constante de las cámaras tomando fotografías. Pero todo aquello quedaba fuera de aquel pequeño espacio silencioso que existía únicamente entre los dos. Ella mantenía la cabeza inclinada. Sus largas pestañas temblaban ligeramente. La pequeña gota de sudor sobre la punta de su nariz seguía allí. Continuó masajeando durante mucho tiempo.
tanto tiempo que llegué a sentir que la piel de mi hombro estaba siendo calentada por el calor de su mano. Finalmente se detuvo, pero permaneció en la misma posición. No levantó la cabeza, tampoco retiró la mano. Simplemente habló con una voz tan suave que solo nosotros dos pudimos escucharla. Jorge, sigues siendo tan tonto. Su voz estaba cargada de un fuerte tono nasal, y de un sollozo apenas contenido, cuando podrías haberlo ignorado. Mi corazón se contrajo violentamente. Era como si una mano invisible lo hubiera apretado con fuerza. Dolía, y al mismo tiempo me llenaba de una amarga ternura. Quise decir algo, lo que fuera, pero tenía la garganta completamente bloqueada y no logré emitir ningún sonido. Finalmente, Lucía levantó la cabeza. Sus ojos estaban más rojos que antes. Sin embargo, su mirada había recuperado la claridad. Incluso había vuelto a aparecer aquella capa de distancia y frialdad que solía utilizar para protegerse. Retiró la mano, tomó la venda y, con movimientos poco expertos, la enrolló varias veces alrededor de mi hombro hasta dejarla bien sujeta. Cuando terminó, guardó rápidamente todo en el botiquín. Luego se puso de pie y dio 2 pasos hacia atrás, restableciendo la distancia entre nosotros. Capítulo 15. Lucía dijo, no mojes la herida, aplica el medicamento 2 veces al día. Lo explicó con un tono profesional y distante. Su mirada se posó brevemente sobre mi rostro antes de apartarse rápidamente. Luego se volvió hacia el director. Director, les dejo a ustedes el resto de los asuntos. Yo regresaré a descansar. Después de decir eso, no volvió a mirarme, ni a mí, ni a nadie. Se dio la vuelta, manteniendo la espalda recta, y abandonó rápidamente la era de trilla acompañada por su asistente. Su figura seguía siendo delgada y elegante. Su paso permanecía firme y ordenado, como si la persona que acababa de arrodillarse frente a mí, con los ojos enrojecidos, cuidando mis heridas mientras contenía las lágrimas, hubiera sido únicamente una ilusión. Solo el aroma persistente del aceite medicinal en el aire y el calor abrasador que todavía parecía quedar sobre mi hombro allí donde había apoyado la mano me recordaban que todo aquello había sido real. Me quedé sentado sobre la roca, observando cómo su figura se alejaba cada vez más. La herida de mi hombro latía con un dolor sordo, pero dentro de mí surgía una emoción complicada, imposible de describir. El director se acercó y me dio unas palmadas en el hombro. Jorge, hoy nos salvaste de un gran problema. Nuestro equipo te lo agradecerá como es debido. Ahora vuelve a casa y descansa. Si necesitas cualquier cosa, solo tienes que decirlo. Volví en mí y esbocé una sonrisa forzada. No es nada, director. Era lo que debía hacer. Los habitantes del pueblo también se acercaron a mi alrededor. Todos hablaban al mismo tiempo. Me felicitaban, preguntaban por mis heridas, mostraban preocupación. Yo respondía mecánicamente, pero mi mente ya estaba muy lejos de allí. Las últimas palabras de Lucía y sus ojos enrojecidos se repetían una y otra vez en mi cabeza como una escena reproducida a cámara lenta. Jorge, sigues siendo tan tonto, cuando podrías haberlo ignorado. ¿Me estaba reprochando mi imprudencia? ¿O acaso estaba preocupada por mí? En cuanto aquel pensamiento apareció, comenzó a crecer salvajemente como la mala hierba, pero inmediatamente recordé la forma en que se había alejado aquel día. Recordé su espalda firme y decidida. Recordé aquel frío, idiota. La pequeña e inoportuna esperanza que acababa de nacer fue extinguida de inmediato por la realidad. Quizás simplemente había actuado por humanidad, o tal vez por un último resto de compasión hacia alguien que había formado parte de su pasado. Nada más. Me levanté lentamente. El dolor de mi hombro izquierdo me recordó una vez más todo lo que había ocurrido. La multitud fue dispersándose poco a poco. La era de trilla recuperó su vacío habitual. El sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de un magnífico color naranja rojizo. Sacudí el polvo de mi ropa y emprendí el camino de regreso a casa, paso a paso. A la mañana siguiente, el equipo del programa abandonó el pueblo en una gran caravana de vehículos. La tranquilidad habitual regresó, como si aquellos días de bullicio no hubieran sido más que un sueño animado. Solo algunas marcas de la grabación que permanecían en mi patio y las conversaciones ocasionales de los vecinos durante sus ratos libres demostraban que aquel sueño realmente había existido. Mi vida también pareció volver a la normalidad. Trabajaba la tierra, cuidaba el huerto, terminaba de colocar las últimas cañas de bambú en la estructura de las parras. El hematoma de mi hombro desaparecía poco a poco. La herida de mi brazo había formado una costra que producía una molesta picazón. La medicina que Lucía había dejado era muy efectiva, pero no volví a usarla. Aquel frasco con etiquetas en un idioma extranjero terminó guardado en el rincón más profundo del armario.
junto a todos esos objetos viejos que ya nunca volvía a sacar. De vez en cuando, mi segundo tío intentaba sacar el tema indirectamente. Pequeño mocoso. Aquel día, la señorita Liu parecía muy preocupada mientras te curaba las heridas. Yo respondía con un simple y seguía comiendo con la cabeza baja, sin continuar la conversación. Mi segundo tío suspiraba, y tampoco insistía más. Capítulo 16. La tormenta en Internet también fue apagándose poco a poco. De vez en cuando, algunas cuentas dedicadas al sensacionalismo seguían publicando historias sobre el misterioso héroe rural que había salvado a una belleza, pero sin nuevos acontecimientos que alimentar la historia. El interés terminó desapareciendo. Mi cuenta en redes sociales volvió a quedar en silencio. Los mensajes privados fueron disminuyendo gradualmente hasta desaparecer por completo. Y eso estaba bien, al menos. Eso me decía a mí mismo. Esa era la distancia que siempre debió existir. Ella era una estrella inalcanzable. Yo era polvo sobre la tierra. Nuestros caminos se cruzaron por accidente, provocando una pequeña ondulación insignificante. Y después cada uno continuó avanzando por su propia órbita. Hasta una semana después, al atardecer, estaba sentado bajo el viejo árbol de sópora del patio, aprovechando los últimos restos de luz para reparar una azada vieja. Mi segundo tío había ido al pueblo vecino. Todo estaba tranquilo. Solo se escuchaban los pájaros regresando a sus nidos. Entonces oí el suave chirrido de la puerta de la cerca al abrirse. Pensé que era mi segundo tío. Sin levantar la cabeza, dije, tío, la comida está en la olla, caliéntala tú mismo. No hubo respuesta. Levanté la vista, y me quedé inmóvil. Lucía estaba de pie junto a la entrada de la cerca. No llevaba gorra, ni mascarilla. Tampoco estaba acompañada por su asistente. Había venido sola. Vestía una sencilla camisa blanca, unos vaqueros claros y zapatillas de lona manchadas de polvo. Los últimos rayos del sol cubrían su figura con un suave resplandor dorado. La brisa de la tarde movía los mechones sueltos junto a sus mejillas. Parecía más delgada que durante la grabación del programa, pero sus ojos estaban brillantes, y me observaban en silencio. En una mano sostenía aquel familiar y oxidado recipiente de hojalata. Mis dedos se cerraron con fuerza alrededor del mango de la azada. Mi corazón dio un golpe violento dentro del pecho. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. A lo lejos se elevaba el humo de las cocinas. Cerca de nosotros, las gallinas y los patos regresaban a sus corrales. El mundo continuaba girando con normalidad, pero aquel pequeño patio parecía haber quedado suspendido fuera del tiempo. ¿Por qué estaba allí? ¿No había terminado el programa hacía días? ¿No debería haber regresado ya a su mundo brillante? ¿A sus rodajes? ¿A los eventos? ¿A la vida llena de focos y aplausos que le pertenecía? Innumerables preguntas se agitaron en mi mente, pero no fui capaz de formular ninguna. Solo me quedé observándola, observando cómo atravesaba lentamente el patio, cómo avanzaba paso a paso hasta detenerse frente a mí. El sol poniente proyectó nuestras sombras sobre el suelo de tierra, y ambas terminaron superpuestas. Se detuvo frente a mí. Su mirada pasó por la azada que tenía en la mano y luego se posó en mi rostro. Estaba tranquila. No había rastro de la intensidad que mostró en la era de Trilla, tampoco de la frialdad que había mostrado frente a la autocaravana. Era una calma profunda, tan profunda que me resultaba imposible comprenderla. ¿Cómo está tu herida?, preguntó suavemente. Ya está mejor. Escuché mi propia voz sonar seca, casi curada. Ella asintió. No dijo nada más. Simplemente me tendió la caja de hojalata. No la tomé. La miré a ella. Tómala. Su tono no admitía discusión. Dudé un momento. Dejé la azada a un lado. Me limpié el sudor de las manos contra los pantalones. Y acepté la caja. Era ligera. Las gruesas cartas que antes llenaban su interior parecían haber desaparecido. ¿Y las cartas?, pregunté. Las quemé, respondió sin vacilar. Sus ojos permanecieron sobre mí, observando cuidadosamente mi reacción. Las cenizas las arrojé al río. Por un momento no supe qué sentir. ¿Alivio? ¿O una tristeza aún más profunda? Sin embargo, su tono cambió. Metió la mano en la bolsa de lona que llevaba consigo y sacó otro objeto. Era un cuaderno de tapa dura azul claro, muy común. Las esquinas estaban desgastadas por el uso. Era evidente que había sido abierto innumerables veces. Conservé una copia del contenido. También me lo tendió. Su tono era tan tranquilo como si estuviera comentando el clima. Lo que quemé fue la obsesión con el pasado. Pero esto, creo que tienes derecho a saberlo. Miré fijamente el cuaderno. No lo tomé. Mi corazón golpeaba con tanta fuerza contra mi pecho que sentía un zumbido en los oídos. Lucía, me humedecí los labios resecos.
no tienes que hacer esto. El problema fue mío. Yo no recibí las cartas. Ya no necesitas seguir usando este método. No estoy pidiendo tu opinión. Jorge, me interrumpió, y dio un paso más hacia mí. La distancia entre nosotros se redujo hasta el punto de que podía percibir el aroma limpio del jabón sobre su piel, mezclado con una delicada nota de perfume que parecía pertenecer a una ciudad lejana. Levantó la vista, y clavó los ojos directamente en los míos. La luz del atardecer brillaba en sus pupilas como dos pequeñas llamas obstinadas. Entonces habló lentamente, pronunciando cada palabra con absoluta claridad. Solo he venido para decírtelo, y también para decírmelo a mí misma. Hizo una pausa. 3 años. Necesité 3 años para aceptar que desapareciera sin decir una sola palabra. Creí que lo había superado. Creí que lo había conseguido. Gané premios. Llegué a lugares más altos. Más personas me vieron. Más personas comenzaron a apreciarme. Una leve sonrisa apareció en sus labios, pero aquella sonrisa estaba llena de cansancio. Me repetía una y otra vez, mira, Lucía, sin él estás mejor. Tu vida es más brillante, más maravillosa. Capítulo 17. Hablaba despacio, muy despacio. Cada palabra parecía cargar un peso inmenso. Pero cuando empujé esta puerta de la cerca y te vi allí agachado, arrancando zanahorias como si nada hubiera pasado, hizo una pausa. En sus labios apareció una sonrisa tenue, cargada de autodesprecio. Supe que estaba equivocada, terriblemente equivocada. Contuve la respiración mientras la observaba. Lucía negó suavemente con la cabeza. Toda esa tristeza, esa rabia, esa frustración, esas dudas, nunca desaparecieron. Solo las escondí. Las escondí en un rincón tan profundo que ni siquiera yo podía encontrarlas. Y entonces tú. Su mirada recorrió el patio. Tú y este lugar las desenterraron todas con una facilidad desesperante. Respiró profundamente, como si estuviera reuniendo valor. Jorge, te odié. Sus ojos no se apartaron de los míos. Odié tu arrogancia. Odié que desaparecieras sin despedirte. Odié que me hicieras sentir como una idiota. Que me obligaras a dudar de mí misma. Que me torturara preguntándome qué había hecho mal. Una sonrisa amarga cruzó su rostro. Incluso llegué a pensar que, si algún día volvía a verte, te gritaría hasta dejarte sin palabras, o simplemente fingiría que no te conocía, para que tú también supieras lo que se siente cuando alguien te ignora. Su voz descendió ligeramente, y apareció en ella un temblor apenas perceptible, pero guardó silencio unos segundos. Cuando vi aquella barra cayendo sobre ti, mi mente se quedó completamente en blanco. Sus ojos comenzaron a humedecerse otra vez. Solo tuve un pensamiento: no podía permitir que te ocurriera nada. El borde de sus ojos se volvió rojo, pero su mirada era más brillante que nunca, obstinada, firme, como si no me permitiera apartar la vista. En ese momento lo entendí. Jorge, el odio existe porque todavía importa. La rabia existe porque todavía no se ha soltado. Me enfadaba contigo, te resentía, pero me aterraba mucho más la idea de perderte de verdad. Se mordió el labio inferior, como si necesitara reunir toda su fuerza para continuar. Han pasado 3 años. Lo intenté. Intenté llenar cada minuto de mi vida con trabajo. Intenté conocer gente nueva. Intenté convencerme de que no eras más que un pasajero insignificante en mi historia. Negó lentamente con la cabeza, y las lágrimas finalmente comenzaron a caer. Pero no pude. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas blancas. Su voz se quebró. No pude. Jorge, no fui capaz. Respiró entrecortadamente. Cuando te veo herido, entro en pánico. Cuando te veo evitándome, me duele. Cuando veo este patio, su mirada recorrió cada rincón. Cuando veo ese árbol de caquis, cuando veo ese pozo, cuando veo cualquier cosa relacionada contigo, las lágrimas caían cada vez con más fuerza, pero siguió hablando obstinadamente. Todavía recuerdo todo. Recuerdo cuando dijiste que plantarías un campo entero de sandías que nunca podríamos terminar de comer. Recuerdo la sopa fría de judías verdes que dejábamos enfriar junto al pozo durante el verano. Recuerdo cuando te subiste al árbol para recogerme caquis. Te caíste y te abriste la rodilla. Una risa temblorosa apareció entre sus lágrimas, y aún así me sonreíste como un tonto. Su voz volvió a quebrarse. El tiempo no me hizo olvidarte, Jorge. Solo convirtió todos los recuerdos sobre ti en un licor más fuerte, más amargo. Pensé que había logrado dejarlo atrás, pero basta con percibir un poco de ese sabor para que todo se derrumbe. Me quedé inmóvil, como si alguien hubiera lanzado un hechizo sobre mí. Entonces Lucía levantó la mano y se secó las lágrimas con fuerza. Alzó la barbilla, y me miró con una determinación casi desesperada. Por eso, ya no voy a seguir huyendo.
Jorge. Y tampoco voy a permitir que tú sigas huyendo, señaló el cuaderno azul. Las cartas eran las palabras que la Lucía del pasado quería decirle al Jorge del pasado. Las leas o no las leas, ya no importa. Las cenizas ya están en el río. Considerémoslo el cierre de esos 3 años. Luego apoyó suavemente el cuaderno sobre la piedra de molino que estaba a mi lado. Pero esto es lo que la Lucía de ahora quiere decirle al Jorge de ahora. Retrocedió un paso. Sin embargo, sus ojos seguían clavados en los míos. Jorge, no he venido a ajustar cuentas. Tampoco he venido a suplicarte que vuelvas conmigo. Nada de eso tiene sentido. Su voz se volvió extraordinariamente clara. He venido para decirte que todavía me gustas. Su mirada no vaciló. Me gustas más que hace 3 años. Más que nunca. El viento de la tarde agitó suavemente su cabello, y volvió a traer hasta mí aquel aroma familiar que hacía temblar mi corazón. Que me gustes no tiene nada que ver con que sea una estrella, ni con dónde estés tú. Solo tiene que ver conmigo, con Lucía. Una pequeña sonrisa obstinada apareció en sus labios. Puedes seguir escondiéndote, puedes seguir creyendo que no estás a mi altura, puedes encontrar 10.000 razones para rechazarme. Es tu libertad. Entonces señaló su propio pecho. Pero que yo te quiera es asunto mío. No puedo controlarte, y tú tampoco puedes controlarme a mí. Su voz no era fuerte, pero resonó con una claridad absoluta en el crepúsculo que descendía lentamente sobre el patio, con una firmeza propia de quien ya no tiene nada que perder. A partir de hoy, hizo una breve pausa, y sonrió. Voy a conquistarte. Usaré todas las formas que se me ocurran, sin molestarte, pero asegurándome de que puedas verme. Sus ojos brillaban bajo la última luz del día, hasta que vuelvas a enamorarte de mí, o hasta que yo pierda toda esperanza. Después de decir aquello, soltó un largo y suave suspiro, como si acabara de desprenderse de una carga que había llevado durante años. Las lágrimas seguían marcando sus mejillas, pero en su rostro apareció una sonrisa aliviada, ligera, incluso un poco infantil. Bien, ya he dicho todo lo que quería decir. Me observó una última vez. Aquella mirada era imposible de descifrar. Había alivio, había terquedad, y también una pequeña tensión que no lograba ocultar por completo. Después se dio la vuelta, y caminó hacia la puerta de la cerca. Su paso era ligero, pero firme. No volvió la cabeza. No me dejó ninguna oportunidad para responder. Me quedé inmóvil, como una estatua erosionada por el viento. Todavía sostenía en las manos aquella ligera caja de hojalata. A mi lado descansaba el pesado cuaderno azul. El sol terminó de desaparecer detrás del horizonte. La última luz del día fue devorada por la oscuridad. El patio quedó sumido en las sombras, y solo las luces dispersas de las casas lejanas seguían brillando en la noche naciente. Capítulo 18. La brisa nocturna traía consigo un ligero frío. Golpeaba mi rostro una y otra vez, pero era incapaz de disipar el calor abrasador que se había encendido dentro de mí. Cada palabra que Lucía acababa de pronunciar seguía resonando en mi mente. Voy a conquistarte, hasta que vuelvas a enamorarte de mí o hasta que yo pierda toda esperanza. Tan directa, tan decidida, tan Lucía, sin rodeos, sin pruebas ni juegos. Había puesto todas sus cartas sobre la mesa, toda su vulnerabilidad, todo su valor, sin ocultar absolutamente nada, y lo había dejado frente a mí. Aquellas palabras fueron como un hierro al rojo vivo, un hierro que cayó de repente sobre un corazón que yo creía cicatrizado desde hacía mucho tiempo. El dolor fue agudo, pero también había un calor abrasador que me hacía temblar. Bajé lentamente la mirada, observé la vieja caja de hojalata que sostenía entre las manos. Luego miré el cuaderno azul que descansaba silenciosamente sobre la piedra de molino. Entonces, ¿qué era todo aquello? ¿La respuesta que había llegado con 3 años de retraso? ¿O el comienzo de una nueva historia aún más caótica e impredecible? No lo sabía. Lo único que sabía era que la tranquilidad que había mantenido con tanto esfuerzo durante 3 años, y las murallas que creía indestructibles alrededor de mi corazón, habían demostrado ser increíblemente frágiles frente a las palabras que ella acababa de pronunciar. La verdad era simple. Nunca la había olvidado. Nunca. Solo la había enterrado. A ella. Y junto a ella, todos los latidos acelerados, todas las esperanzas, toda la inseguridad, toda la cobardía, los había enterrado en la tumba más profunda de mi corazón. Después me había obligado a creer que todo aquello no había sido más que un sueño antiguo e insignificante. Pero ahora, la tumba había sido abierta, la luz había entrado, y yo ya no tenía ningún lugar donde esconderme. La noche avanzaba lentamente, el viento traía el aroma de los campos lejanos. Permanecí inmóvil, mucho tiempo, muchísimo tiempo.
hasta que escuché los pasos de mi segundo tío acercándose desde fuera del patio. Solo entonces pareció romperse el hechizo. Desperté bruscamente, tomé el cuaderno azul de la piedra de molino, sujeté también la caja de hojalata, y corrí hacia mi habitación como si estuviera huyendo. Cerré la puerta detrás de mí, apoyé la espalda contra la fría madera. Mi corazón seguía golpeando con fuerza dentro del pecho. El borde duro del cuaderno se clavaba en la palma de mi mano. Dolía, igual que aquella última mirada de Lucía, igual que sus palabras, como una marca ardiente grabada sobre mi corazón. Una marca profunda, clara, imposible de ignorar. Y esta vez, sabía que ya no podría seguir fingiendo que no existía. Capítulo 19. Aquella noche no pude dormir. Las palabras de Lucía se repetían una y otra vez en mi mente como una grabación interminable. Cada palabra, cada pausa, incluso el ligero temblor de su voz al final de algunas frases. Sus ojos enrojecidos y aquella mirada obstinada aparecían ante mí con una claridad dolorosa. Todavía me gustas. Voy a conquistarte, hasta que vuelvas a enamorarte de mí o hasta que yo pierda toda esperanza. Tan directa, tan decidida, sin dejar espacio para escapar. Exactamente como era ella, cuando éramos niños. Si quería algo, hacía todo lo posible por conseguirlo, y si no lo obtenía a la primera, seguía insistiendo hasta lograrlo. La única diferencia era que entonces utilizaba caprichos y mimos. Ahora utilizaba una declaración abierta y sin reservas. Enterré la cabeza en la almohada, intentando expulsar aquellas voces e imágenes de mi mente. Fue inútil. Al final me incorporé y encendí la luz. Bajo la tenue iluminación amarillenta, el cuaderno azul reposaba silenciosamente sobre la mesa. La caja de hojalata estaba a su lado, como un testigo silencioso. Lo observé durante mucho tiempo. Extendí la mano. Las yemas de mis dedos rozaron la tapa dura, y la retiré inmediatamente, como si me hubiera quemado. ¿Leerlo? ¿O no leerlo? Si lo leía, tendría que enfrentarme a todo lo que me había perdido durante aquellos 3 años. Tendría que contemplar con mis propios ojos el camino que ella había recorrido sola. Tendría que arrancar la costra de una herida que creía cerrada y descubrir qué había debajo. ¿Y si no lo leía? ¿Fingir que no existía? ¿Seguir escondiendo la cabeza bajo la arena y actuar como si nada hubiera ocurrido? Pero Lucía ya había llegado con una pala, y había destruido por completo mi escondite. Me pasé una mano por el cabello con frustración. Finalmente extendí el brazo, y tomé el cuaderno. Era ligero. Al mismo tiempo, parecía pesar más que cualquier cosa que hubiera sostenido jamás. La primera página estaba en blanco. Pasé la hoja. Apareció su letra. Elegante. Firme. No estaba escrito en papel de carta. Todo estaba directamente anotado en el cuaderno. No había saludos, ni despedidas. Parecía un diario íntimo. O quizá, una carta dirigida a mí que nunca tuvo intención de ser enviada. La primera entrada decía: Jorge. Hoy ha llovido. La lluvia de Londres es realmente molesta, húmeda y pegajosa. No es como en casa, donde llueve con fuerza y termina rápido o simplemente no llueve. Me acordé de cuando tú nunca querías usar paraguas y decías que la llovizna era agradable. Luego la tía Liu siempre terminaba regañándote. ¡Qué idiota eres! La fecha era de hacía 3 años, poco después de que ella se marchara al extranjero. Mis dedos se detuvieron un instante. Luego seguí pasando páginas. Hoy el profesor elogió mi progreso en la clase de idiomas. Estoy feliz. Quería contártelo. Abrí nuestra conversación y entonces recordé. Ah, cierto, me bloqueaste. Jorge, eres un idiota. Pasé la audición. Es un papel pequeño, pero tengo diálogos. El director dijo que tengo talento. Si estuvieras aquí, seguramente pondrías esa cara de suficiencia y dirías: por supuesto, eras mi compañera de pupitre. Lástima que no estás aquí, idiota. Las otras actrices del grupo me hicieron el vacío hoy. Se burlaron de mi acento. No importa, les demostraré quién soy. Solo estoy un poco cansada. Si estuvieras aquí, probablemente intentarías contarme un chiste malo o me llevarías a comer algo rico. Jorge, extraño los fideos picantes de detrás de la escuela, con muchísimo sésamo. Idiota, gané un premio, uno pequeño, pero es el primero por mi actuación. Las luces del escenario eran tan fuertes que apenas podía abrir los ojos. Había mucha gente aplaudiendo, pero la persona que más quería ver no estaba allí. Jorge, ¿viste la noticia? ¿Te alegraste un poco por mí? Olvídalo, seguro que ni siquiera la viste. Idiota, volví a soñar contigo. Soñé que me decías: Lucía, no te vayas, quédate. Me desperté sonriendo. Luego lloré. Jorge, te odio. Han pasado 100 días. Sigues sin dar señales de vida. Jorge, ¿de verdad ya no me quieres? Jorge,
Hoy alguien se me declaró, un compañero mayor muy talentoso. Lo rechacé. Le dije que ya me gustaba a alguien y que estaba esperándome en casa. Mira qué bien sé mentir. Incluso logro engañarme a mí misma. Ha nevado. La primera nieve de Londres. Escuché que también nevó en casa. Jorge, ¿recuerdas que prometimos ver juntos la primera nevada? Feliz año nuevo. Jorge, sin ti. El año nuevo no tiene nada de feliz. Jorge, estoy cansada. Ya no quiero seguir queriéndote, pero parece que no puedo. Jorge, si esto es lo que deseas, entonces haré lo que quieres. La última anotación estaba fechada 2 años atrás. La letra era más desordenada, y en una esquina había una pequeña mancha borrosa, como si algunas lágrimas hubieran caído sobre la página. Seguí pasando hojas. Después de eso solo había páginas en blanco, muchas, demasiadas, hasta llegar a la última. Allí había una nueva anotación. La tinta aún parecía reciente. Probablemente escrita hacía muy poco. Solo contenía 2 líneas. Lo intenté. Perdí. No había fecha. No había firma. Solo aquellas palabras, trazadas con tanta fuerza que parecían atravesar el papel. Capítulo 20. Cerré el cuaderno. Y cerré los ojos. Sentía el pecho como si estuviera lleno de algodón empapado en agua. Pesado. Asfixiante. Tan denso que apenas podía respirar. Resultó que, mientras yo me convencía de que había dado media vuelta con elegancia para empezar una nueva vida, ella había pasado por todo aquello sola en un país extranjero. Primero llegaron las quejas, después las historias que quería compartir, luego la esperanza, más tarde la tristeza, las dudas, la inseguridad, y finalmente la desesperación, los intentos de rendirse, y la incapacidad de dejarme atrás. Cada palabra, cada trazo, era como una cuchilla marcando lentamente mi corazón. Yo había pensado que mi renuncia era un sacrificio, pero en realidad no había sido más que una huida cobarde. La cadena más pesada que pude colocar sobre ella. La obligué a soportar sola el dolor de sentirse abandonada en una tierra extraña. La obligué a enfrentarse al vacío cada vez que necesitaba compartir una alegría o desahogar una pena. Un vacío frío, silencioso, sin respuesta. Mientras tanto, yo me escondía dentro de este caparazón que consideraba seguro, orgulloso de mi supuesta lucidez. Orgulloso de mi supuesto desapego. Jorge, realmente eres un idiota absoluto, un idiota que se creyó más inteligente de lo que era. No logré dormirme hasta poco antes del amanecer, y cuando finalmente lo hice, los sueños fueron caóticos y confusos. A veces veía a Lucía en el aeropuerto, sujetando mi manga con los ojos rojos. A veces la veía sobre un escenario, brillante como una estrella, mientras su mirada permanecía vacía. Y otras veces aparecía bajo la luz del crepúsculo, llorando mientras me decía que todavía me quería. Cuando desperté, sentía la cabeza a punto de estallar. El sol ya iluminaba la habitación. Los pájaros cantaban sin descanso afuera. Permanecí sentado sobre la cama durante mucho tiempo. El cuaderno descansaba junto a la almohada. Parecía una pieza de metal al rojo vivo. Y entonces tomé una decisión. Tomé el teléfono, abrí la lista de contactos. Y busqué un número que no había marcado en 3 años, aunque todavía lo sabía de memoria. Terminaba en 1017. Mi dedo quedó suspendido sobre el botón de llamada. Temblaba ligeramente. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía querer escapar del pecho. Respiré hondo, y volví a respirar. Después presioné el botón. El tono apenas sonó 2 veces. Entonces alguien respondió, tan rápido que parecía que había estado esperando aquella llamada todo el tiempo. Al otro lado reinaba el silencio. No se escuchaba nada, solo una respiración ligera, casi imperceptible. Sentí la garganta apretarse, tan seca que me costó hablar. Abrí la boca varias veces antes de conseguir emitir un sonido ronco. Lucía, respondió suavemente. Volvió el silencio. Solo quedaban el leve ruido de la línea telefónica y su respiración. Apreté el teléfono con fuerza. Mis dedos estaban fríos. Todas las palabras que había ensayado incontables veces se quedaron atrapadas en mi garganta, convertidas en un nudo imposible de deshacer. Mi voz sonó áspera. He leído el cuaderno. Su respuesta fue tranquila, sin revelar ninguna emoción. Lo siento. Aquellas palabras eran insuficientes, ridículamente insuficientes, pero aún así las repetí. Lucía, lo siento, por todo. Del otro lado llegó un suspiro tan suave que apenas pude escucharlo. Finalmente habló. Su voz viajaba a través de la línea telefónica, cansada, lejana, extrañamente serena. Jorge, hizo una pausa. Durante estos 3 años me he dicho esas palabras 10.000 veces a mí misma. Mi corazón se tensó.
Me convencí de que no era lo suficientemente buena. Por eso te fuiste. Me convencí de que no te entendía. Y de que por eso te cansaste de mí. Me convencí de que era demasiado dependiente, demasiado molesta, demasiado arrogante al creer que siempre me esperarías. Su voz permanecía tranquila, sin grandes cambios, pero cada frase golpeaba mi pecho con una fuerza devastadora. El dolor se extendía lentamente, sordo, persistente. Así que deja de disculparte. Su tono seguía siendo suave. Tus disculpas convierten en algo equivocado todos esos años de tristeza. Y esa tristeza fue real. Fue la prueba de que viví esos años. Aunque fueran horribles. Tragué saliva, pero no fui capaz de responder. La nariz me ardía. Los ojos comenzaban a humedecerse. Jorge. Su voz descendió un poco. Y percibí un temblor apenas perceptible. Solo quiero hacerte una pregunta. Pregúntame. Respondí inmediatamente, como si me aferrara a una cuerda de salvación. Volvió el silencio. Pasaron varios segundos. Parecía estar reuniendo valor. Y entonces escuché su pregunta. Su voz era muy suave, pero cayó sobre mí con el peso de una montaña. Jorge, ¿todavía te gusto? Sentí que el corazón dejaba de latir por un instante. Ella continuó. No hablo de culpa, ni de compensación, ni de nostalgia por el pasado. Su respiración tembló ligeramente. Hablo de ahora, de este momento, mirándome como la persona que soy hoy. La siguiente frase llegó lentamente, clara, ineludible. Jorge, ¿todavía te gusta Lucía? Capítulo 21. El mundo pareció detenerse en aquel instante. El canto de los pájaros afuera, el susurro de las hojas agitadas por el viento, los ladridos lejanos, todo desapareció. Solo quedaron los latidos ensordecedores de mi corazón, y aquella respiración tenue y cautelosa que llegaba desde el otro lado de la línea. Ella estaba esperando una respuesta que llegaba con 3 años de retraso, una respuesta que había atravesado montañas, mares, malentendidos y heridas. Cerré los ojos. Lo que apareció ante mí no fueron los recuerdos de los últimos 20 años, fueron los momentos posteriores a nuestro reencuentro, momentos vivos, dolorosos, imposibles de ignorar. La mirada helada que tuvo cuando empujó la puerta de la cerca, su rostro pálido y frágil cuando se desmayó en mi patio, sus ojos heridos cuando me llamó idiota con lágrimas contenidas, las pequeñas gotas de sudor sobre su nariz mientras temblaba al curarme las heridas en la era de Trilla, y la imagen de la noche anterior, de pie bajo el crepúsculo, con lágrimas en las mejillas, la espalda recta, jugándoselo todo, diciéndome, voy a conquistarte, mientras en sus ojos ardía una llama imposible de apagar. Todas aquellas emociones que había ignorado deliberadamente, todas las que había enterrado por la fuerza, rompieron las barreras de mis mentiras. Como una inundación liberada tras el deshielo de la primavera, ya no había forma de escapar. Siempre creí que querer a alguien era el impulso juvenil de la adolescencia, la compañía compartida durante la juventud. Pero en ese momento comprendí la verdad. Querer a alguien es que, incluso después de quedar cubierto de heridas, incluso después de años de distancia y malentendidos, tu corazón siga perdiendo el control cuando vuelve a verla. Querer a alguien es saber que el camino por delante puede seguir siendo difícil, y aún así no soportar la idea de vivir una vida donde ella no exista. Mi voz tembló. Sí, aquella única palabra salió de mi garganta seca, clara, firme, sin la menor vacilación. Al otro lado del teléfono, su respiración pareció detenerse. Durante un instante, luego escuché cómo inhalaba suavemente, como si acabara de soltar una carga inmensa. Había un leve sollozo en su voz. Dilo otra vez. Su tono se volvió más suave, pero también tenía un toque de obstinación, y un poco de aquel capricho infantil que siempre había tenido cuando era pequeña. La misma niña que nunca se conformaba hasta obtener la respuesta que deseaba. Mi corazón se derritió por completo. Sí, lo repetí. Esta vez mi voz fue más firme, más cálida. Lucía, te quiero. Hice una pausa. No hablo del pasado, hablo de ahora. Siempre ha sido así. Del otro lado llegaron unos sollozos bajos y reprimidos. Eran suaves, pero atravesaron todas mis defensas como lava ardiente. Jorge, estaba llorando, y al mismo tiempo parecía estar sonriendo. De verdad eres un completo idiota. Me hiciste esperar demasiado. Tragué saliva. Los ojos me ardían. Sí, soy un idiota. Ella volvió a hablar. Esta vez sonaba como una niña exigiendo una explicación. ¿Y qué piensas hacer ahora? Miré por la ventana. La luz de la mañana bañaba el pequeño patio que había protegido durante aquellos 3 años. Todo estaba tranquilo, todo parecía nuevo. Sonreí. Anoche dijiste que ibas a conquistarme.
Una sonrisa apareció involuntariamente en mis labios. Ahora quiero cambiar las cosas. Respiré hondo. ¿Me permites ser yo quien te conquiste a ti? Mi voz se volvió seria. Lucía, ya no soy aquel imbécil arrogante de hace 3 años. Sigo sin saber decir palabras bonitas. Quizá tampoco sepa cultivar bien la tierra, y probablemente nunca encaje en tu mundo lleno de focos y aplausos. Miré hacia el patio, y sonreí. Pero tengo un patio lleno de sandías que nadie podrá terminar de comer. Tengo un viejo pozo capaz de enfriar sopa de judías verdes durante el verano. Y todavía sé trepar árboles para recoger caquis. Aunque quizás siga cayéndome de vez en cuando. La garganta volvió a cerrárseme. Y también tengo algo más. Un corazón que llegó demasiado tarde, pero que está completamente seguro de una cosa. Respiré lentamente. Sentí una lágrima deslizarse por mi mejilla. Solo quiere quererte a ti. La voz me tembló. Lucía, ¿estarías dispuesta a darle a este idiota una oportunidad? ¿Una oportunidad para corregir sus errores y volver a conquistarte? Al otro lado de la línea dejaron de escucharse los sollozos. Solo quedó el silencio. Pasaron unos segundos, pero parecieron durar una eternidad. Y entonces llegó su respuesta, con una fuerte voz nasal por el llanto, pero luminosa, clara, hermosa. Sí, mi corazón se detuvo, y volvió a latir. Más fuerte que nunca. Ella continuó, Jorge, si esta vez vuelves a escapar. Escuché una pequeña risa entre lágrimas, y reconocí perfectamente a la Lucía obstinada de siempre. Aunque tenga que levantar cada centímetro de tierra del mundo, te encontraré, te arrastraré de vuelta, y te obligaré a soportarme toda la vida. Reí, pero las lágrimas seguían cayendo. De acuerdo, mi voz tembló, no volveré a huir, ni aunque me rompieran las piernas. La luz del sol inundó la habitación sin reservas, iluminó el cuaderno azul sobre la mesa, y también la vieja caja de hojalata oxidada. Pequeñas partículas de polvo flotaban dentro de las de luz, como una redención suave que finalmente llegaba después de un invierno interminable. Afortunadamente, el tiempo aún no había terminado. Nosotros tampoco habíamos envejecido. Afortunadamente, después de atravesar montañas y ríos, después de perder el rumbo y volver la vista atrás, tú seguías aquí, y yo también. Capítulo 22 extra, sobre la vez que Lucía fingió haberse vuelto una villana. Lucía tenía una afición que casi nadie conocía. Le encantaba verme perder los nervios y entrar en pánico. No comprendí por completo ese detalle hasta el tercer mes de nuestro matrimonio. Aquel día regresé del trabajo y, en cuanto abrí la puerta, sentí que algo no iba bien. La casa estaba a oscuras. Solo entraban algunos rayos anaranjados del atardecer por una rendija entre las cortinas. En el aire flotaba el aroma de su perfume habitual, aunque era un poco más intenso de lo normal. ¿Lucía? Dejé las llaves y avancé hacia el interior. Nadie respondió. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. La empujé, y me quedé inmóvil en la entrada. Lucía estaba sentada de espaldas a mí en el borde de nuestra cama. Llevaba puesta una de mis viejas camisas. Le quedaba grande y dejaba al descubierto parte de su cuello blanco y sus clavículas. Tenía el cabello recogido de forma descuidada y algunos mechones caían junto a sus mejillas. La imagen era hermosa. Al menos lo habría sido si no estuviera sosteniendo aquel cúter brillante que yo utilizaba para abrir paquetes. Y si no estuviera pasando lentamente la punta de la cuchilla sobre una caja de madera que me resultaba demasiado familiar. Era una pequeña caja donde guardaba objetos antiguos. No había nada valioso dentro, solo documentos viejos de la época escolar, algunas monedas y varias fotografías grupales de mi graduación de secundaria. ¿Ya has vuelto? No se giró. Su voz sonó ligera y extrañamente perezosa. La cuchilla siguió moviéndose sobre la tapa de la caja, produciendo un suave sonido de raspado. Sentí un vuelco en el corazón. Aquella escena, aquella atmósfera, aquellas frases. ¿Por qué se parecían tanto a la aparición de la villana secundaria corrompida de aquel melodrama de misterio que me había obligado a ver con ella la semana anterior? Me tranquilicé y me acerqué. ¿Qué estás haciendo? Intenté sonar natural. Por fin se volvió hacia mí. Su rostro estaba inexpresivo. Sus ojos parecían vacíos, pero en la comisura de sus labios había una sonrisa tenue y extraña. Estoy buscando algo. Levantó una fotografía antigua amarillenta. Era mi foto de graduación. Yo aparecía en la última fila, sonriendo como un completo tonto. ¿Buscando qué? Me senté a su lado y el colchón se hundió ligeramente. Giró la cabeza para mirarme. La luz del atardecer iluminaba media cara, mientras sus pestañas proyectaban largas sombras bajo sus ojos. Estoy intentando averiguar.
Con la punta del cúter señaló la figura borrosa de una chica que aparecía junto a mí en la fotografía. ¿Quién es esta? Me incliné para observarla. Era una chica con coleta. La imagen estaba algo desgastada por el paso del tiempo, pero todavía podía distinguirse su silueta. Intenté recordar. Creo que era la delegada académica. ¿Su apellido era Bai? No estoy seguro. Ya no lo recuerdo. Ah, sí. Alargó la última sílaba de forma sospechosa. La punta de la cuchilla rodeó lentamente la silueta de la muchacha. Pues yo recuerdo que te escribió una carta de amor. Me quedé sin palabras. ¿Eso había pasado? Durante la secundaria yo no tenía ojos para nadie más que para Lucía. ¿Una carta de amor? ¿Quién? ¿Y cuándo? Mi expresión completamente confundida pareció divertirla. Soltó una pequeña carcajada. Dejó la fotografía y el cúter sobre la cama, y de repente se acercó. El aroma de su champú y el calor de su cuerpo me envolvieron al instante. Jorge. Su mano se alzó. Los dedos fríos rozaron suavemente mi mejilla. Su voz descendió hasta convertirse en un susurro cargado de una dulzura enfermizamente deliberada. Es una pena que no formara parte de tu pasado. Sentí un leve tic en el párpado, pero sus dedos descendieron lentamente hasta detenerse sobre mi garganta, rozándola apenas. Tu presente y tu futuro. Sus ojos permanecían fijos en los míos. Cada minuto, cada segundo, solo pueden pertenecerme a mí. Hablaba despacio, con absoluta claridad. Desde cada cabello de tu cabeza hasta la punta de los dedos de tus pies. Desde los latidos de tu corazón hasta cada respiración. Todo es mío. Luego apoyó un dedo sobre mi pecho, justo encima del corazón. Y si descubro, su voz se volvió aún más suave, que aquí dentro hay alguien más. Hizo una pausa, y de repente sonrió con una belleza deslumbrante. Se inclinó hacia mi oído. Su aliento cálido rozó mi piel. Entonces te ataré y te encerraré en un sótano. Haré que solo puedas mirarme a mí, pensar en mí, y hablar únicamente conmigo. Su tono era juguetón y peligroso al mismo tiempo. ¿Qué te parece, Jorge? Capítulo 23. Me quedé sin palabras. Silencio. 10 segundos completos de silencio. Miré su rostro, a solo unos centímetros del mío. Ese rostro hermoso e impecable estaba haciendo todo lo posible por mantener una expresión posesiva y obsesivamente oscura, pero en lo más profundo de sus ojos, el familiar destello de satisfacción de una broma exitosa, junto con sus pestañas ligeramente temblorosas, la delataban por completo. Suspiré. Luego extendí la mano y atrapé la que seguía causando problemas cerca de mi garganta. Lucía. La llamé por su nombre completo. Ella parpadeó. ¿Qué ocurre? Con calma, dije. Primero, la chica que me dio una carta de amor en la secundaria no era la representante académica. Era la encargada de arte de la clase de al lado. Te has confundido de persona. Lucía se quedó inmóvil. La expresión de villana en su rostro se resquebrajó al instante. Continué. Segundo, ese cúter es completamente nuevo. Lo compré ayer. Ni siquiera le has quitado el sello de la hoja. La cubierta de plástico sigue puesta. Has estado agitando solo el mango todo este tiempo. ¿No estás cansada? Lucía se quedó sin palabras. Bajó la mirada hacia su supuesta arma. Las puntas de sus orejas se pusieron rojas a una velocidad visible a simple vista. Tercero, le levanté la mano y deposité un beso sobre sus frías yemas de los dedos. Mirándola con impotencia, dije, si querías jugar a un juego de interpretación de roles, podrías haberme avisado. No tenemos sótano, pero ayer limpié el ático. Si quieres atarme en algún lugar, eres libre de elegir ese sitio. Lucía perdió completamente el personaje. Ah, Jorge, eres tan molesto. Retiró la mano de golpe. Su actuación de fría villana obsesiva se derrumbó instantáneamente, convirtiéndose en una vergüenza frustrada. ¿No podía simplemente seguirme la corriente? Pasé toda la tarde preparándome para el personaje. No pude evitar reírme. Extendiendo los brazos, la atraje a ella y a la enorme camisa hacia mí. Pero sí te seguí la corriente. Froté mi mejilla contra la parte superior de su cabeza, inhalando ese aroma familiar que siempre lograba tranquilizarme. ¿Acaso no me lo tomé muy en serio? Estaba aterrorizado. No lo estabas. Se revolvió entre mis brazos y me dio un ligero puñetazo en el hombro. Estabas intentando no reírte. Lo vi. Eso es porque. La abracé con más fuerza. Luego bajé la cabeza y rocé con un beso su oreja enrojecida. La forma en que mi esposa finge ser la villana es demasiado adorable. Ella se quedó inmóvil, y luego se derritió inmediatamente entre mis brazos, escondiendo su rostro ardiente en mi cuello. ¿Quién es adorable? Su protesta apagada no tenía absolutamente ninguna capacidad de intimidación. La sostuve en silencio.
fuera de la ventana. Los últimos rastros del atardecer desaparecieron bajo el horizonte. La habitación fue oscureciéndose poco a poco. Entonces, le acaricié suavemente la espalda. ¿Qué guión inspiró esta actuación de hoy? Ella se acomodó entre mis brazos. Su voz se volvió aún más baja. Vi una publicación en internet. Era una broma sobre comprobar si tu novio se asustaría y se alejaría por tener una novia obsesiva. Me reí. ¿Y cuáles fueron los resultados de la prueba? Guardó silencio por un momento. Luego levantó el rostro. En la creciente oscuridad, sus ojos brillaban. Aún quedaba en ellos un ligero rastro de humedad. Pero también había confianza absoluta, calidez absoluta. Demostró. Se inclinó hacia adelante y dejó un suave beso en la comisura de mis labios. Su voz era dulce y suave. Que mi esposo es un idiota. Lo descubriste todo, pero aún así no me desenmascaraste. Actuaste conmigo hasta el final. Mi corazón se ablandó por completo, apoyando mi frente contra la suya. Dije, sí, porque eres tú. Si quieres jugar, jugaré contigo. Si quieres causar problemas, los causaré contigo. Y si quieres ser la villana, sonreí y la besé suavemente. Entonces yo seré tu cómplice, por toda la vida. Ella no respondió. Simplemente me rodeó con los brazos aún con más fuerza. La habitación quedó en silencio. Solo permanecía el ritmo de nuestras respiraciones y latidos. Después de un largo rato, habló suavemente. Jorge, ¿HM? Nunca quise encerrarte de verdad. Lo sé, pero de verdad me pongo celosa. Frotó la mejilla contra mi barbilla. Incluso por cosas que ya ni recuerdas. Incluso por celos antiquísimos. Me reí. La vibración resonó en mi pecho. Entonces mi pasado, mi presente y mi futuro están todos en tus manos. Por favor, supervisa todo personalmente. Realiza inspecciones minuciosas. Y nunca te apartes de mi lado. Por fin sonrió. Sus ojos se curvaron formando hermosas medias lunas. Trato hecho. Aprobado oficialmente. No se aceptan devoluciones. Fuera de la ventana, las luces comenzaron a encenderse una tras otra en cada hogar. Y dentro del nuestro, una dramática representación de una falsa villana acababa de llegar a su fin.